Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la 780M, de la poderosa media cadena de comunicación, y a los que nos ven y escuchan en todo el mundo, compatriotas y no compatriotas que están dentro de la aplicación de nuestro medio de comunicación. Jotita Bernabé, buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, lastimosamente hay cosas positivas que quiero tocar, pero no podemos dejar de pasar cuando la gente se quiere burlar de uno. Y digo, de una gente que ya definitivamente no tiene solución. Y duele decirlo, pero no podemos dejar pasar. Nosotros somos un medio de comunicación serio, históricamente, siempre apostando a la verdad y a la objetividad. Y con más razón, Deporte Total, que tiene una rica historia en medio de radial deportivo de grandes coberturas. Yo creo que definitivamente el departamento de árbitros de la APF necesita, no sé si una renovación, un sumario, pero parece que a esta gente no le satisface las críticas constructivas. Y piensan de que los 8 millones de paraguayos, y particularmente los periodistas deportivos, son todos unos pelotas que no conocen las reglas, que no saben discernir las cosas. Apareció el VAR, el audio VAR, la explicación del departamento de la última actuación de este debutante de apellido Jiménez, que fue un fracaso en su debut. Pero para el departamento de árbitros es perfecto. No se equivocó nunca en nada. En nada. Ni era roja para el futbolista de General Caballero, ni... En fin, todo es perfecto. Entonces, quiere decir que los 400.000 luqueños que tiene la ciudad, los 8 millones de habitantes que tiene el Paraguay, y no sé cuántos colegas estamos, que hemos visto tan perfectamente como tan mal todo lo que ocurrió en ese partido que te tocó hacer a vos, Tano, en cancha de la Conmebol. Salió el audio VAR y perfecto, impecable. Al final, Jiménez debe ser promocionado a dirigir próximamente el partido del puntero del campeonato, o de Cerro Porteño, o el clásico, o de ser el primero en la lista FIFA. Estas cosas no se pueden tolerar. Es una bofetada a la inteligencia de la gente. Y no lo hacemos con mala leche, porque ayer nomás estábamos diciendo de que le queríamos a ver Aquino y que en su momento pedíamos que a lo mejor él podía hacer la salvación del pésimo trabajo que dejó el argentino que se fue. Y vamos involucionando en vez de evolucionar. No sé si quieren escuchar de nuevo. Yo sé que todos ya escucharon el audio VAR. Si quieren escuchar de nuevo. No, claro. Para desarrollo. No pasa por nosotros, Claro. pasa por los oyentes y televidentes. Claro. Vamos a escuchar, director, por amerita. favor. Jugada por jugada para que analicen los compañeros. Jugada, por favor. Sportivo Luqueño versus General Caballero. En una acción dentro del área penal del equipo azul, un atacante y el arquero disputan un balón aéreo. El árbitro no observa infracción e indica saque de meta. El VAR observa las imágenes y encuentra evidencia de un potencial penal, por lo que invita al árbitro a un on-field review. El árbitro analiza la acción y determina que dentro de su propia área, el arquero no toca el balón en la disputa y golpea con el brazo a su adversario en una acción temeraria, por lo que decide sancionar tiro penal y amonestar al infractor. Correcta decisión. En esta, Tano, creo que Sí, habíamos compartido todo. compartido esta acción. Incluida la tarjeta amarilla. Incluir la tarjeta amarilla. Vamos a la siguiente. En una acción en la zona del medio campo, un jugador de azul realiza una entrada sobre su adversario, inadvertida por el árbitro, quien deja que el juego continúe. El VAR observa las imágenes y encuentra evidencia de una potencial tarjeta roja, por lo que invita al árbitro a un on-field review.
El árbitro analiza la acción y determina que el jugador de azul toca el balón y teniendo a su adversario de frente y cerca suyo, lo pisa con la pierna extendida sobre el tobillo, poniendo en riesgo la integridad física del adversario, por lo que esta es una acción de juego brusco grave. Correcta decisión. Diferente. ¿Vos que estuviste en el partido? Bueno, con amarilla bastaba. Sí, pero acá dice el VAR de que el árbitro no vio. Y Rodrigo Rojas nos dijo de que él Le dijo vio, el árbitro. Y por eso, que era acción de juego. acción de juego. Y por eso es lo que me enerva toda esta explicación que está dando. ¿Verdad? Acá ya hay versiones Para diferentes. vos, Jotita, bien puesta dijiste, ¿o no? Sí. Bien puesta. Para vos, Da bien. para mí no. Yo estoy con la opinión del Tano. Para mí no, era para Roja. ¿Verdad? Y para más, yo no veo que sea sobre el tobillo. Sí, en el tobillo. Veo diferente. Para Yo- mí, en la parte del empeine ahí del Sí. empeine. Lo que y hace el otro es que saca. parece que dobla un poco el pie, pero la... Es que él va sacando el pie. Él estira su pie. El jugador de... Claro, allá la saca. y se va arrastrando el pisotón y el pie del jugador Perfecto. General Caballero. ¿verdad? Claro que el pie va a ir saliendo si lo arrastra. Sigamos. Antes de la ejecución de un saque de banda a favor del equipo azul, un integrante de la banca técnica del equipo azul es expulsado y se genera un tumulto. Luego de esto, un jugador del equipo rojo también es expulsado y el juego se reanuda con el saque de banda. En las imágenes se observa que el asistente técnico del equipo azul patea y aleja el balón antes de la reanudación, generando de este modo un conflicto con los jugadores adversarios, y el jugador número 10 golpea en ese instante a un pasapelotas que se encontraba en la zona cercana a donde se debía reanudar el juego, en una clara acción de conducta violenta. Tarjetas rojas correctamente exhibidas. Analizan la parte... no analizan el error del árbitro, analizan directamente porque es el protocolo del VAR, la Claro, tarjeta. Es lo que se analizó Se en cuanto analizó. al VAR. ¿verdad? Acá todo esto desembocó en el error del árbitro. Sí, después ya se dieron una serie de hechos bochornosos. Claro, ¿verdad? pero todo partió en el error del árbitro. Entonces este árbitro, para mí está aplazado, ya lo dije en su momento, para mí está aplazado. Y segundo, no aparece en el VAR la acción del jugador Pablo Ayala, que para Jotita, para vos, para Benicio y para mí, era tarjeta roja. Sí. Eso es lo más grave para mí. Como mínimo Y ahí, chequeable. por claro. eso dejé eso al final. con el Yo VAR. veo bien el penal de Aguilar, veo bien la Sí, expulsión eso de sí. Rodrigo. No, el Ahora- penal sí. No, pero Ana, yo estoy dando mi opinión. Sí, está Vos- bien. Vos puedes dar tu opinión, no vayas A a decir ver. no porque es mía, vos tenés otra opinión. Para mí, bien el penal de Aguilar, bien la expulsión de Rodrigo, porque eso es lo que se cobra lastimosamente en nuestro fútbol, sin analizar el contexto. Pero no podés obviar la jugada de Pablo Ayala, porque es una misma jugada que 2 fechas atrás te causó una gran polémica que fue la expulsión de Brock. Sí. Entonces no podés obviar, no podés sacar de tu análisis. ¿Para qué? Para no decir tenía que haber sido expulsado el jugador de General Caballero, Juan León Mallorquín, y se equivocó el árbitro. ¿Por eso no pusiste o por qué no pusiste esa jugada? Bueno, conclusión. Ante esta gravedad que vos estás puntualizando, enfatizando, Jotita, ¿cuál es la conclusión? No es fiable el informe, el audio. No es fiable. ¿Por qué? Porque no es objetivo el trabajo del análisis, desglosando, desgranando jugada por jugada, porque se dieron varias circunstancias de juego en el trámite del partido Tano, ¿verdad? Vos que estuviste in situ en el lugar de los hechos. Entonces, no es fiable porque no es objetivo en su informe y es parcialista. ¿Qué significa eso? No contó todo, no expuso, no puso sobre la mesa toda la historia del partido. ¿Cuál es un aspecto que obvió deliberadamente, se olvidó o qué realmente pasó? La jugada que estás mencionando del jugador de General Caballero que ameritaba la roja. Consecuentemente fue una equivocación arbitral y por lo tanto la resultante no se puede decir tuvo una actuación impecable. Así de sencillo. Yo me quedo con lo segundo, no sé si lo primero, porque lo primero dentro de todo ellos te analizan la jugada y te dan una conclusión. Sí. Dentro de esa conclusión, ¿podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo? Claro. Ellos dicen que el árbitro estuvo perfecto. Ahora, yo veo las 4
que muestra o que analiza este audio. Y sí, yo me quedo con los 4. Sí. Entonces, yo lo primero saco. Después podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Bueno. Lo que sí me quedo yo con lo segundo Sí. es que no podés dejar de analizar una jugada que encima el mismo Sportivo Luqueño salió a reclamar. Claro. No podés obviar vos esa jugada. 2 fechas antes hubo una situación igualita a la de Brock. Similar. Se armó un bochinche, analizamos, se debatió. El VAR analizó esa jugada y explicó del por qué era una jugada roja. Pasa una situación muy similar con Pablo Ayala, que ya te armó un revuelo 2 fechas atrás, que Luqueño te está reclamando. ¿Me explico? Luqueño te está reclamando esa jugada y vos no incluís dentro de tu análisis VAR. Por eso, Jotita, Y, bueno, lo que ¿y dice es Jotita- deliberado? ¿Cómo? ¿Es deliberado, pensamos? ¿Que no pusieron? Sí. Yo no puedo creer que se hayan olvidado. Bueno, y por eso. Y es es deliberado. deliberado. Yo no quiero, no puedo Benicio. pensar que no es... Claro. que se hayan Director, olvidado. director. Ah. Piso, director, por favor, porque es importante que los que están escuchando en la radio lo escuchan, pero los que están viendo, yo quiero que les vea a ustedes, a vos, a Jotita, al Tano y a mí, nuestro rostro de sorpresa, de sazón. Porque lo que acaban de analizar ustedes dos es el punto central del por qué Claro. a mí me ofende este informe. Vamos a ir, hay un último punto todavía de los minutos adicionados. Vamos a escuchar. Pero eso que ustedes están analizando es el punto más grave, porque es el punto que está reclamando la institución, que está hablando una animadversión del arbitraje. No Si res- yo soy director del departamento de árbitros, me voy a sentir obligado en mi deber de aclarar, porque al no poner esta imagen es como que te digan algo sobre vos y te callás, y el silencio otorga. Sí. ¿Entendés? El silencio otorga. Y acá nos muestran esa imagen que dijo Jotita y que vos estás señalando, que es el cuide de la cuestión. Así. Porque estamos de acuerdo, fue penal. Lo otro de la roja, y bueno, algunos dicen que sí, otros que no, pero perfecto. Le voy a dar incluso el crédito de Opinable. que... Opinable, está perfecto. Debatible. ¿Verdad? Pero este que están tocando ustedes es el punto. Bueno. Y el ejemplo, no es lo ejemplo. No es ejemplo. Mal ejemplo. No es ejemplo ni mal ejemplo. Hay una, ¿cómo es que se dice en derecho? Una jurisprudencia de una situación tan crítica que fue la que vos señalaste, Juan Eduardo. ¿Cuál? Y la acción de Brock, ¿verdad? Ah, sí. Esa. Hay una jurisprudencia. ¿Cómo vos no vas a mostrar y analizar esa jugada puntual? ¿Entendés? Y te sometés solamente a lo que, digamos, fueron aciertos. A través del VAR nomás también luego. ¿Sí o no? Sí. Porque el árbitro no vio la acción directa de la roja ni el penal. Fue indicación VAR, Tano. Vos estuviste en el partido. Claro. Fue indicación VAR. Entonces, Lo único que echó bien fue al asistente y al jugador de General Caballero claro, en el tumulto. le podemos dar nota 10 inclusive al VAR, al árbitro VAR, desde su punto de su trabajo. Claro. ¿Verdad? Pero Porque le sacó la castaña del fuego al árbitro. al árbitro, y el árbitro cometió muchísimos errores. Esa jugada del tumulto fue por error del árbitro. Por error del árbitro se desembocó. No le estamos defendiendo al que recibió la roja, ni al asistente, ni al jugador de general que fue expulsado. ¿Verdad? Sí, Porque pero no la somos quién. consecuencia Pero ya no la se pudo. consecuencia, esa es la consecuencia de Efecto su de mala causa. actuación, efecto de causa. Pero a mí lo que más me afecta es que el departamento, por eso digo, el departamento de árbitros haga esto. ¿Qué quiere decir? Que somos lelo, que tomamos lado por la frente, que comemos vidrio. ¿Sabes por qué yo te digo que es imposible que se hayan olvidado y no voy a creer que se hayan olvidado? Porque ellos sacan el audio VAR hoy, ¿verdad? Hoy sacan el audio VAR. Y Luqueño ayer todo el día pegó el grito al cielo por esa jugada. Sí. Todo el día pegó el grito al Sí. cielo. O sea, Y ellos se olvidaron. y eso, que no escuchaste nada, no leíste nada, no viste la publicación de Luqueño. Eso es lo que lastima. Como dice, yo no entiendo a Luis Enrique en ese sentido, y ahora ya 12-8, pues ya no me pienso más exacerbar por cosas así, ¿verdad? Porque parece que ya se volvió hábito, ¿no? Luis Enrique, y yo te entiendo, pero digo nomás, tranquilamente, 12-8, y digo, para darle una calificación de perfecto, impecable el trabajo arbitral, vos obviás deliberadamente una situación en donde evidentemente se equivocó. Salvo Y- que ellos te digan que esa jugada no se analizó en el VAR, que como no fue al observar el árbitro, no lo pusieron dentro del compacto, pero lo tenés que poner Lo tenés que- igual. pero ¿sabes qué le condena? 2 fechas atrás, jugada similar, y el VAR justificó la expulsión.
de un jugador, Claro, como el pero ahí caso se de Brock. analizó. Claro. Ahí fue el árbitro a analizar. Correcto. y a eso Acá ni voy. siquiera fue, ¿eh? Y entonces, eso le condena la jurisprudencia, el antecedente, y hace 2 fechas. No fue hace que ocurrió hace 2 meses y uno como que ya no se acuerda bien. Pero allí hubo Ahí lo convocaron. influencia del VAR. Ahí está. El informe se basa en la influencia del VAR. Cada vez que hay un llamado, un on-field review. Claro. Pero no estoy recordando, 1 o 2 fechas atrás, el informe se incluyó una jugada que no fue revisión en cancha del VAR. No recuerdo qué jugada. Yo te voy a dar una rápida. Sí. El penal de Ernesto Caballero con León. Esa no se analizó tampoco en el VAR. Y lo incluyeron dentro del informe. Y otra cosa, ¿sabes cuál es? No se incluyó en el informe. La mano. No, la mano. Sí, y el patadón en el medio campo a Uche. Benicio querido, la mano de Ernesto Caballero frente a Cerro. Sí. O sea, no se Dios. analizó, pero se puso dentro del Se informe. puso dentro del informe. Y otra cosa, y Pero- esa patada a Auche Sí. en el medio campo pasó. Pasó desapercibido. Pasó No, te voy a contar esa- algo más. ¿Por qué pusieron esa que dice Jotita de Ernesto Caballero de Cerro Porteño Libertad? Porque, ¿te acuerdas que hubo esa versión de que le llamaron a Juanqui Petengil y toda esa Sí. historia de que alguien le llamó y que se disculpó? ¿Y qué pasó después? Aparición del informe VAR, error del árbitro. Y lo desprogramaron. Sí. Error del VAR y lo desprogramaron. Y acá, ¿por qué no hicieron lo mismo? Eso es lo que te duele. Es la discoa lo que uno pregunta. ¿Le puedo agregar más condimento otra vez a esto? Sí, Juan Eduardo, por favor. ¿Podés? Sí, por ahí tenemos la jugada de Prieto con Pachi Carrizo, cancha de Guaraní, Cerro Guaraní. Esa tenemos, tenemos. Hace poco pasamos. Ahí te dice, por ejemplo, en la jugada de Rodrigo, te dice un pisotón encima del tobillo, dice. ¿Verdad? Y mira la plancha de Prieto, ¿dónde es? Más arriba. Es cierto. ¿Y entonces? No, Bueno, o sea, evidente. una sí, otra no, claro, y esta por no, la otra entonces, sí. eso es de acuerdo al gusto y paladar de alguien. Yo, presidente deportivo luqueño, ahora pego el grito contra el departamento. Ahora pego el grito. Sí. Porque es una bofetada. Claro. Justamente el punto que Olvidaron, más se reclamó. obviaron. Ayer habló de nuevo acá el presidente. Ya Obviaron. más en frío. Y puntualizó ese tema. Con Jotita, vos hablaste con él sobre ese punto, sobre esa jugada. Con Dani Rodríguez. ¿Cuál? Y no, y la de qué Pablo jugada? Ayala, ayer. Sí. Y, y eso, ayer en frío, igual el presidente luqueño, en esa pregunta de Jotita, dijo, sí, era para Roja. Es más, yo incluso no entré en el ping-pong con el presidente de Luqueño de los minutos adicionados, que pimba. No, vos porque te fuiste directamente a ese punto. yo me fui solamente a ese punto porque ese punto fue el que a No mí se puede discutir. me hizo ruido en la cabeza. Después, vuelvo a repetir, el penal de Aguilar para mí es incuestionable, la roja de Rodrigo es debatible si querés, para mí por cómo cobra nuestro árbitro, sí, pero de repente yo digo, así cobran nuestros árbitros acá, ¿verdad? Porque el otro día vimos en Copa Libertadores, en el partido de el pisotón de Borja sobre el jugador de Chile, de Colo Colo, y no pasó nada. Y fue un pisotón también a la altura del tobillo. Y vos decís, afuera no se cobra acá. Bueno, vamos a guiarnos por lo que se cobra acá. Por lo que se cobra acá, Rodrigo está bien expulsado. Por lo que se cobra acá. Yo le menciono a él solamente el tema del contexto. ¿Cuál es el contexto? Rodrigo gana la posición, quiere poner el cuerpo, lo termina pisando sin analizar un poquito más el contexto que lastimosamente acá no se analiza. Pero lo que a mí me hizo ruido es, ¿por qué esa jugada de Pablo Ayala? Ni se mencionaron. Cuando 2 partidos atrás tuviste una situación muy parecida. Claro. Muy parecida. Entonces, yo me pongo a analizar y digo, y como dice Luis, a la pucha, yo la verdad si soy luqueño voy a pegarle el grito al cielo. Porque si yo veo la imagen de Prieto con Pachi, donde la plancha va arriba del tobillo, muy arriba, Y no pasó nada. y no pasó nada, ¿por qué lo echan a Rodrigo? ¿Por qué se revisa la jugada de Brock contra Aguilar y no se revisa la jugada de Ayala con mi jugador? Que son jugadas muy similares. Bueno, conclusión, mirando el contexto de la exposición, el paisaje que estamos pintando, ante esta situación, ante esta realidad en el trabajo de la dirección de árbitros, entonces yo con todo el derecho del mundo puedo pensar, ¿quién realmente lleva la voz cantante en la dirección de árbitros? Porque acá, ¿por qué digo eso? Porque es grave lo que digo. ¿Por qué? Porque permanentemente hay disparidad de criterio ante circunstancias del juego similares o idénticas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ya hace bastante que hay. Y bueno, ¿y por qué
hoy lunes, hoy miércoles, una jugada determinante, sí, amerita la roja, viene expulsado. 8 días después, similar jugada, se analiza el audio VAR y dice, no, correcta decisión del árbitro o incorrecta o se equivocó, lo que sea, pero no es expulsión. ¿Cómo si hace 8 días expulsaste por la misma situación? Sí, y si justificable. Está perfecto la explicación de ustedes. Ahora, voy a agregarte algo más porque tocamos lo de Caballero, que es una jugada diferente, pero no hubo convocatoria de VAR. Pero sí se analizó y se explicó. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Sí. ¿Por qué en este caso no se hizo lo mismo? Y se apuntó como error. Sí. Ahora, por eso digo que acá está en un laberinto sin salida el departamento arbitral. Porque si el departamento arbitral te dice, no, nosotros incluimos esa jugada pese a que no se haya revisado porque es un error arbitral. Y lo mostramos nosotros y dijimos que es un error arbitral. Sí. Entonces te dice, por eso nosotros no pusimos lo de Ayala porque para nosotros no es roja. Por eso y nosotros coincidimos con el VAR de que no es roja y por eso no la analizamos. Es exactamente igual o peor. Claro. Porque 2 partidos atrás revisaste esa jugada, el pisotón de Bro, y levantaste el pulgar por una expulsión. Entonces no tiene luego salida del por qué no incluyeron esta eso jugada. es lo que digo. ¿Por qué hay 2 criterios sobre una misma realidad, una misma situación de juego? ¿Por qué se aplican conceptos diferentes en la sanción o en la no sanción? Yo cuestiono la omisión de esa jugada en el análisis. La omisión, pues, porque ¿sabes qué es lo que pasa, Benicio? Pasan solamente lo que para ellos después es acierto. O seguramente, digo. No, y ellos te pueden decir que no. Porque pasaron el error de la mano de Ernesto Caballero y te dijeron, sí, nos equivocamos. En esa situación. En esta, yo no sé qué te pueden argumentar. Olvido, no es olvido. Después, técnicamente, ellos te van a explicar justamente lo que acabo de mencionar. Que ellos te van a decir, no se analizó en el VAR y para nosotros no es jugada de roja. Entonces yo soy luqueño y le digo, está bien, no me pasaste en este informe, vos decís que no es roja, ¿por qué lo echaron a Brock? ¿Y qué te pueden Y decir? saliste a decir de que la jugada fue bien echada. ¿Y qué Esta te no van a es igual decir? parecida. ¿Y qué te Ahí van a le decir? matás. No, y por eso te digo que no tiene salida. Ellos están en un laberinto sin salida porque te digan lo que te digan, no tienen escapatoria. No. Se quedaron encerrados en un callejón que no tiene salida. Totalmente. Y eso es lo que ahí el dolor de que te quieren tomar como, ¿entendés? Que nosotros no podemos hacer este análisis que estamos haciendo. Yo le puedo tirar una idea. Si quieres, al departamento, al que fuere. A Pablo Silva también, si querés. Sí, nombrarle un poco a él. Sí, a Pablo Parece Silva. que Sí, porque esta el jugada monje negro. Esta jugada es más es para el VAR. Yo le diría a Pablo Silva, ¿querés chulear? ¿No querés quedarte tan expuesto? Tira tu audio VAR de esa jugada. Y así vemos cómo el jugador el rojo baja la pierna, impacta en la pantorrilla al jugador de azul. Y no es. Mirá, y decime vos en tu descripción, el árbitro VAR podría haber invitado a un on-field review para que el árbitro pueda observar las imágenes. Cortaron más tu audio. Y terminó ya. Deja esa ventana de posibilidad de que sí, lo podía haber llamado. Después el árbitro decide en cancha si lo echa o no lo echa. Si es para roja o no es para roja. Pero ni siquiera eso hacen. Ni siquiera le abren la ventana de posibilidad a que la gente pueda decir, viste, lo podía haber llamado. ¿Y qué iba a pasar después? Y no sabemos. Yo creo que acá él le quiso proteger, Ever Aquino le quiere proteger al debutante. Como hizo un pésimo debut, entonces lo quieren proteger. No hay otra salida. Pero en vez de ayudarlo, lo perjudica más. Porque ahora. Está en boca de todos, Jiménez. Claro, no, y porque hoy es miércoles y seguimos hablando del tema. ¿Por qué? Porque ellos, si hubieran reconocido, si no fue un buen debut, se acabó, ¿qué más va a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir más nosotros? Pero tratan de justificar lo injustificable. Acá la bala va para todos lados. Acá la omisión lo que es lo más grave, ¿verdad? Porque para mí eso no es roja. ¿Cuál? Y lo de Ayala. ¿Y por qué fue roja la de Brock? Porque no son iguales. A la macha. Bueno. Para mí no son jugadas iguales. No tenemos que mezclar todas las acciones. Le plancha la pantorrilla. Fíjate que Ayala va en busca del balón. Después justo le puntea al jugador luqueño. ¿Dónde está la pelota cuando Bro lo pisa el jugador de Libertad? Entonces no son jugadas exactamente idénticas. Claro, es muy difícil, ¿verdad? Exacto. Ahora, pero lo que yo digo, porque el árbitro pitó falta y lo amonestó. A lo mejor él entendió que fue una intensidad baja. Pero yo
creo que ameritaba por lo menos un minutito Pero- chequear bien esa acción. Claro, pero ¿verdad? ¿por qué lo obvia olímpicamente? ¿Por qué ni lo Eso es lo que menciona? estamos reclamando. Vamos a ver, Eso y es lo que reclamamos. esto que ocurrió también en la fecha, a ver, este es diferente, a ver. 2 de mayo versus Sol de América. En una acción en la zona media del campo, un jugador de blanco realiza una entrada sobre su adversario y el árbitro sanciona tiro libre directo y lo expulsa por juego brusco grave. En las imágenes se observa que el jugador infractor realiza un salto de impulso, haciendo que el contacto posterior sobre el pie de su adversario se produzca con fuerza excesiva, con riesgo de lesionarlo, por lo que esta es una acción de juego brusco grave. Correcta decisión. Sí, podemos ver otra vez sin el Zócalo. Vamos a ver de nuevo porque el Sí, Zócalo justamente vamos a hacer... Directo y lo expulsa por juego brusco grave. Vamos a ver la jugada. En las imágenes se observa que el jugador infractor realiza un salto de impulso, haciendo que el contacto posterior sobre el pie de su adversario se produzca con fuerza excesiva, con riesgo de lesionarlo, por lo que esta es una acción de juego brusco grave. Correcta decisión. Pero esto ocurrió también en la última jornada. Por eso no podemos mezclar todo. Este, por ejemplo, es otro tipo de pisotón. Otro tipo. Porque él salta y va con los dos pies para adelante. ¿Sabes cuál es el problema, Tano? ¿Sabes cuál es el problema? Que vos me podés argumentar eso. Vos me podés argumentar porque vos analizás el contexto. Nosotros analizamos el contexto. El departamento arbitral no analiza el contexto, ¿Por qué? por eso lo expulsa a los jugadores. Por eso yo hablé de analizar el contexto. Vos me decís, Brock, ¿dónde estaba la pelota? El árbitro no analiza dónde está la pelota. El árbitro ve, pum, plancha en la pantorrilla, roja. Punto no de contacto alto no y- importa si la pelota estaba arriba, si vos lo estabas mirando, no lo estabas mirando, si se te cruzó alguien enfrente y vos te rebalaste. Ellos no analizan eso. Vos me podés debatir eso. Porque nosotros analizamos el contexto. ¿Y por El qué no lo departamento hacen arbitral ellos? ya te demostró que no analiza los ¿Y contextos. por qué no lo hacen? Pero a mí no me Por vaya a incapacidad. preguntar a lo que no sé. Bueno, pero yo te digo te- nomás. te pregunto para dejarlo en evidencia No, nomás. no, espera. Yo solamente quiero ir a lo del Tano, ¿verdad? Porque él hace o sea, él dice, las jugadas no son iguales. No son iguales, son parecidas. Tienen ciertos condimentos. Por ejemplo, el punto de contacto de la pierna de Ayala con el jugador de Luqueño. Pantorrilla. El de Brock, pantorrilla. El árbitro lo analiza solamente eso. ¿Dónde está el punto de contacto? Arriba. La intensidad y no sé cómo el VAR en cámara lenta puede decidir la intensidad. No sé. No me vaya a preguntar Pero eso tampoco eso. solamente en cancha. Bueno, entonces podemos nosotros analizar, son diferentes, pero para el departamento, o sea, para los árbitros que no te analizan el contexto de la jugada, es roja la de Ayala y es roja la de Brock. ¿Me explico? ¿Cómo quisiéramos los dos que pasemos así? Y ahí gráficamente en imágenes hacemos la comparación y no hay ni para dudar. Mirá la Lo de Ayala. Ayala Mirá es, donde, es jugada de pulsión. Claro, vos fíjate dónde él baja el pie. Él baja el pie detrás del jugador de Luqueño. Y él venía disputando una pelota de frente con el jugador de Luqueño. El árbitro no analiza si la pelota estaba cerca, lejos, allá, acá, arriba, abajo. Hay un punto de contacto. ¿Dónde es el punto de contacto? En la pantorrilla del jugador de Luqueño. Eso ven los árbitros, por eso lo terminan echando a Brock. Yo creo que ahí están preparando un lindo material los compañeros porque está apasionante este debate porque es para construir, güey. Es para colaborar. No es algo con mala leche. No, pero no se dejan colaborar. Y ya sé, Ese pero- fue el pero- problema. Vos querés ayudar, vos querés opinar, vos querés tratar de tirarle. Hoy ya le tiré una idea. Maquillar, pero maquillar mejor. Sí. Decir, podría haberlo llamado, tendría que haber analizado y la decisión la iba a decidir el árbitro en cancha. Terminó No por hacerte el desentendido. Pero claro, introducí, maquillar, bordear, dejar ahí picando la situación y punto. Bueno, pero cuando te haces el tonto y decís, no, esto no ocurrió nunca, está mintiendo, pues es lo que digo. Pero ¿y eso La qué falta estamos de hablando? objetividad. Ahí, miren, aquí está. Ahí está la acción. Después va a ir a un primer plano más cercano. La acción de... A ver. Yo quiero ver si lo podemos frizar ahí la parte donde lo plancha Ayala. Mira, esta es la acción de... Ahí vas a ver la de Prieto ahí. Esta es la acción de... Mira la altura. Esta es la de Brock. Le termina flexionando la rodilla, por suerte, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora el de Cerro, plano principal para que refrescar la memoria un poquitito. Ahí.
Ahí. Primero Si, la ahí está. Si se puede quedar frisada esa imagen y la frisada la otra con la pierna doblada del jugador de luqueño. Los puntos de contacto son muy similares, para no decir idénticos. A ver, ahí. Pero Brock estaba disputando el balón No. Brock estaba y Ayala fue a disputar la pelota. Bueno, a eso vamos. En la jugada de Brock, ninguno de los dos tenía control de balón y los dos iban en la misma dirección en busca del balón. En la jugada de Pablo Ayala van de contramano. Y fíjate que la pierna de Ayala termina planchando el pie de apoyo del jugador de luqueño. No la pierna que puntea al balón. Exacto. Le plancha la pierna de atrás. Claro, porque le puntea. Claro. Y porque el jugador luqueño pasa de costado, entonces le queda la otra pierna. Claro. ¿Qué te dicen los árbitros en este tipo de jugadas? No sé. No sé qué dicen los árbitros. No llega al balón. Y no llegó al balón. No llega al balón. Y sí. Y por eso pitó la falta y lo amonestó. Y bueno, y eso es lo que está mal, Tano. Miramos la altura de donde termina el planchazo. Pantorrilla. Y gracias a Dios a Benítez le flexiona la pierna. Sí. Gracias a Dios, porque si esa pierna no se queda flexionada, estábamos hablando de otra también. La posición de los jugadores nomás es diferente. Pero Brock es la pantorrilla de Libertad, del jugador de Libertad. Y como Ayala en la pantorrilla del jugador del pie de apoyo. Sí. Claro. Hay otra diferencia. Brock no ve la pierna del jugador de Libertad porque está mirando para arriba, no lo ve, y Ayala viene de contramano. Él tampoco ve dónde va a apoyar el pie, pero lo ve al jugador de luqueño. O sea, tenés diferencias, claro, pero el punto de contacto para mí es exactamente el mismo. Imagínate. Pero acá hay algo más que juega a favor de la opinión tuya, Benicio, de Jotita en el análisis. No digo, vos ya no diste tu opinión, por eso en el debate. ¿Por qué? En esta jugada le llamó el VAR. Le podía haber llamado el VAR si hubo falta y amarilla. Claro. Si piensa diferente. No. Sí, piensa diferente. Sí, lógicamente. Y lo, lo que pasa es que no le llamó porque el VAR coincidió con la decisión. Claro, se quedó con la infracción y con la amarilla. Pero que estábamos analizando hace rato de que en la acción de Pablo supuestamente no había VAR, no había acción, no hubo falta ni amarilla. Yo me quedé con ese en la cabeza. Aquí le podía haber llamado error también del VAR. No, el VAR lo va a llamar pite o no pite. Y bueno, pues no le llamó, pues, hermano. Y no le llamó porque coincidió lo que él dijo. Estoy de acuerdo, lógico, pero error también del árbitro al pensar como del árbitro VAR al pensar como el árbitro de cancha. Para vos, para mí está bien lo que decidió. Para mí no, para él no y para él no. Y magnífico, y yo digo que decidió bien. Pero acá vamos al principio del problema. ¿O por qué obvió todo? Liberar los audios para entender qué es lo que vio él. ¿Y por qué no vio fulano en el otro partido? Y porque quieren proteger los errores de su árbitro. ¿Cómo es lo que no entendés? Pero no se protege nada, al claro contrario. Que no se protege, mi rey, no se protege nada. ¿Y qué es lo que acaba de decir Jotita? Le dio una idea a Silva. Si se dejan ayudar un poquitito, porque nosotros queremos ayudar esto, ¿verdad? Pero no se dejan de nada. Por eso que estamos analizando el tema. Por eso que estamos debatiendo este tema. Y a mí ¿sabes lo que me molesta? Y voy a mezclarlo tanto. Que el presidente de la APF no se puede meter con otra cosa en la cabeza. Yo entiendo. Pero él tiene que delegarle a alguien. No le puede seguir tolerando estos errores al departamento de árbitros. El presidente de la APF está metido con la selección. Yo estoy seguro. Segurísimo. Era un ratito. Pero ¿a quién le vas a cuestionar? Vos le estás pagando a dos tipos y tenés que reclamar para que te solucionen esto. Y reclamarla. El presidente de la APF no puede estar sentándose con cada fecha. Estoy de acuerdo. Acá lo que tenés que hacer es que, como yo te digo, que se dejen ayudar. Claro. Yo no sé, yo ya di un ejemplo. No sé, es que el departamento arbitral lleve exjugadores a la sala VAR. Que los invite, que haga aleatorio si no quiere hacer algo tan repetitivo. Inviten a jugadores de fútbol a los cursos VAR y que vean. A ver, vos que Celaya, vos que fuiste defensor, vos qué pensás de esta jugada. Vos te hubieses movido así. ¿Es un movimiento natural de un defensor esto? No. Sí, claro, no. Esto es a propósito. Mira, que escuchen, abran, no sé. Digo, yo tiro una idea que puede ser muy alocada, pero no se queden solamente con el egocentrismo del árbitro. Abran un poco, no sé, lleven una persona que haya jugado al fútbol y que haya tenido este tipo de acciones y que trate un poco de interpretar con los árbitros, por lo menos que debata, ¿verdad?, con los árbitros.
para que abra la mente, para que tengan una visión Y más sí, amplia. porque hay, pero yo ya para que pienso en un escuche opiniones. corporativo, Benicio, yo ya pienso en un corporativo. Vos sos muy elegante cuando decís pienso en un corporativismo, ¿verdad? Entonces yo digo, como dijo Juanqui Pettengill, voy a entrar en ese error también, una especie de logia ahí protegiéndose todo el mundo. No logia porque... No, y sí, pero es un grupismo, como espíritu de cuerpo, claro, ahí cámbialo de logia. Sí, círculo de protección, espíritu de cuerpo. Espíritu de Se cuerpo. dan en todos los ámbitos. ¿Y el arbitraje por qué va a ser la excepción? En todos los ámbitos eso. Bueno, está bien, pero vamos a decir las cosas entonces por su nombre. Claro. Entonces, que ellos paguen la factura cuando nosotros decimos y criticamos y decimos que están equivocados, de punta a pértigo. Y el arbitraje hoy en día no es garantía para nuestro fútbol. Que aguanten esa factura, que paguen esa factura. Hoy no es garantía, Benicio. Y tiene que Lastimosamente. Y hoy no es garantía. Entonces, si quién se le nosotros va a hacemos... cobrar? Entonces, escúchame. Alguna vez tiene que reventar Tano. Escúchame una cosa. La crítica que va a destruir acá, por supuesto que nuestros oyentes y nuestros televidentes no van a pasar la factura a nosotros, porque no somos objetivos. Si todo es para destruirnos, pero acá se hace una crítica constructiva, se sugiere idea a ver cómo se puede mejorar, y yo estoy seguro que ellos están viendo el programa y nos van a poner en el Golota igual. Pero ¿a quiénes nosotros nos debemos, Tano? Nuestro trabajo como comunicadores, como periodistas, a la opinión pública, y que la opinión pública juzgue nuestra opinión, valga la redundancia, y nuestra postura, ¿verdad? De que si realmente tenemos espíritu de construir las cosas o de destruir lo que está luego mal. Hay mucha gente capacitada. Tengo que ir a la pausa. Vamos a seguir con este tema. Termino esto, mi alegato final, señor juez. Espere. Y después el próximo, pues, no, esto es serio. El aporte de Deporte Total. Lo del sábado, el invitado, Nelson Zelaya, cuando le preguntaron sobre el jugador, lo que acaba de decir Jotita, opinando sobre determinadas situaciones, circunstancias de juego, como se dice, ¿verdad? Y él daba su opinión, una persona que jugó al fútbol a altísimo nivel, con una experiencia y con una claridad de concepto, Nelson Zelaya. Sí. Y yo ¿sí o no? Cierto. Usted le trajeron el programa acá, yo estuve escuchando. Da gusto hablar con él porque te habla, aparte jugó y aparte él te dice cuando ese va fuerte, porque yo si no entraba fuerte no jugaba o no me iba. Claro. O sea, te da una verdad. Por eso digo que hay mucha gente capacitada. Llamo a la pausa, Cuca y Robert. Presionando, pero. Sí, no están presionando. ¿Verdad? No, pero es lo que, por eso el tema es muy importante. Y hoy dijiste un tema serio y hoy lo estamos tratando con toda la seriedad. Claro. Porque hay gente que dice, ustedes tienen mala leche por el departamento o por los árbitros. Al contrario, nosotros siempre hemos sostenido que Ever Aquino era una pieza ideal, de que el arbitraje juega un papel preponderante en el fútbol. Es como Colón descubrió América, la importancia del arbitraje y de los árbitros en el espectáculo. ¿Verdad? Y dicen que nosotros lo que queremos es colaborar, porque acá hay mucha gente capacitada que puede estar, como dice Juan Eduardo, en el VAR. Hay jugadores que saben expresarse, ¿verdad? ¿Verdad? Y que han tenido... Transmitir su experiencia. Transmitir su experiencia. Hay personas que jugaban al fútbol que a lo mejor no tienen esa gran capacidad de poder expresarse, ¿verdad? El ejemplo que puso Gotita y que vos mencionaste otra vez, lo de Nelson Zelaya, es uno de ellos. No le digo llévenle a Zelaya a colaborar, no, pero que ellos traten de llevar jugadores. Gotita está dando una idea, y brillante. Yo me acoplo. Y yo también. Yo tiré un nombre así porque fue el último que estuvo acá con nosotros. ¿verdad? Puede ser, no sé, Monobrite. Yo te iba a decir una cosa. Monobrite, otro de ellos. Claro, yo te digo, hace una encuesta, llama a 10 jugadores de fútbol. A 10 jugadores de fútbol, llámale. Y yo te puedo asegurar que vos le mostrás jugadas y ese jugador te va a decir si fue una entrada de mala leche o fue una entrada sin mala leche. Por ejemplo, el concepto, vos lo y los 10 te van a coincidir. Lo lleva, por ejemplo, se dejó el fútbol activo, por ejemplo, un Palau, por ejemplo. Los conceptos que maneja Palau, una persona muy preparada, ¿verdad? Le va a dar una mano. Lo que hay que hacer es que tienen que estudiar un poco, no digo que no sepan las reglas del juego, pero tienen que ir, como dice Gotita, al curso VAR. Sí. Tienen que ir a ellos para saber cómo es la administración, para poder decir su experiencia. Sí, ya sé. Pero eso cae de Maduro, ¿verdad? Lo puede aprender. Lo que no se puede desperdiciar es la experiencia de campo, de cancha. Claro. Tenemos que ir a la pausa, ya venimos.
Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Bueno, estamos de vuelta a 12 con 11. Hay mucha gente de fútbol que nos está escribiendo y desarrollando. ¿Qué tenemos, producción? ¿Me está levantando la mano, Mati? A ver, si tenemos algo más ahí sobre el tema. Vamos a darle carta blanca a la gente de fútbol que quiere participar. En la jerga popular se dice, muerto el perro, muerto la rabia. Sí. Se acabó la radio. Se acabó la radio. ¿verdad? Acá no, una cuestión, vamos a sacarlo a ver aquí, ¿no? Acá el problema es mucho más profundo que el director del departamento de árbitro. Sí, yo estoy de acuerdo. Ni el director Mucho de más VAR. profundo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Sí, está bien. Investigando lo que denunció el presidente luqueño. Tano. Investigando lo que denunció el jugador de Tacuarí en su momento. No, pero lo que vos estás diciendo es cierto. Pero aquí no, es él el que tiene que tomar el toro por las astas. Espera, Luis, espera. Vaya, yo entiendo perfectamente lo que dice el Tano. Yo te hago una pregunta. Vayamos a nuestro rubro nomás. Si vos agarrás toda la semana y me decís, mira, Jotita, tenés que hacer así tu trabajo. Mira, tenés que entrar acá en este momento del partido, tenés que caminar tanto tiempo, no hagas esto porque está mal, bla, bla, bla. Yo digo, sí, espectacular, perfecto. Llega la hora del partido y te hago todo al revés. Me agarrás otra vez el lunes, me pones la grabación. Me dice, Jotita, entraste a destiempo, tu ritmo tenía que ser más rápido, acá dijiste esto, que no era, que esto, va a tener. Sí, totalmente la razón, tenés toda la razón, ya está, listo. Siguiente partido, hago exactamente todo al revés. Te cambio. ¿Qué hacemos? Y te cambiamos. ¿Vos sos culpable? Sí. ¿Quién? ¿Vos? Vos no sos culpable, vos me estás enseñando, claro. Vos me estás guiando, que yo no pueda interpretar lo que vos me decís en ese determinado momento importante de mi trabajo, y lo más probable es que yo me tenga que ir. No, Jotita, es culpable Luis Enrique si te dejas ir. Claro. No, Perana, pero no podemos pues ser drásticos tampoco, Benicio, Pero hay una cuestión dejar ahí. que una vez se equivoque lo tenemos que echar. No. 6 meses, un año, no. Pero- le vas a tratar de guiar. Claro. Ahora, cuando tú guías, una vez no, le decís, 2 veces ya no tampoco, 3 veces tampoco, bueno, vamos a pausar acá un ratito,
vamos a seguir trabajando contigo y después te vamos a volver a poner al ruedo. Si te vuelven a poner al ruedo y ves que ya no hay solución, Y ya no hay. hermano, Y ya eso no hay es solución. Y eso es lo que le pedimos a Iberaquino. Ya no Eso hay tiene que hacer solución. Aquino. Y por eso es lo que yo siempre digo. Eso es lo que tiene que hacer Iberaquino, tomar el todo por la asta y hacer eso que vos decís, ¿verdad? Pero eso dijimos y no programar por un partido y después traerlo de nuevo. Pero Norecoy, este caso de Jiménez que dirigió el partido luqueño General Caballero, es la prueba palpable. Que apele Le superó el escenario. Ahí está. Pero ese no es un tema de incapacidad. No, yo no estoy hablando de Que incapacidad. le pasa a todos. Lógico, Yo está no sé, debutando. claro. A ver, Pero es que ¿cómo nosotros no nos equivocamos cuando debutamos en esto. Sí, claro que Todos sí. nos equivocamos. Sí. Yo me recuerdo, yo hasta hoy tengo en mi cabeza un partido que nunca me va a salir de mi cabeza, que fue un partido de Olimpia Carapeguá, en cancha de Carapeguá, que yo tenía un problema, mi hijo tenía un problema de salud. No le pegué a un solo jugador, pero no le pegué a un solo jugador. Tu mente estaba en otro lado. Mi cabeza estaba en otro lado, en totalmente otro lado. Te puede pasar. Ahora, este árbitro Jiménez pitó tres partidos de Copa Paraguay Sí. de equipos de primera división y Cerro, pitó Olimpia bien. y Libertad. Pitó bien. ¿Qué te quiere decir eso, Simbar? Que tiene pasta. Le superó el momento efervesciente de un partido de luqueño con gente de luqueño que y le superó, pero es normal. Porque era su primer partido en primera. Yo no quiero que lo matemos a Jiménez. Exacto. Vamos a... Espera, se equivocó. Le superó el partido, sí. Pero es normal. A todos nos superó un contexto, debut. un entorno. Un debut. A todos. Entonces, por eso digo, no hay que matarlo a Jiménez. Vamos a tratar de apoyarlo. Se equivocó, esto, lo otro. Pero que reconozcan nomás y no que tapen El departamento asuma nomás eso. Claro. Que esa pues es la mejor forma de ayudarlo, ¿verdad? Que no la basura no ponga debajo de la ¿Y alfombra. el ejemplo, sabe cuál es? Ah. El ejemplo, ¿cuál es? De que siempre hacemos las cosas con buena intención de hacer algo constructivo. La prueba es del caso Romero. Que el Tano, cuando todavía no estamos en nuestro estudio nuevo, ¿te acuerdas cuando aparecía el tal Romero? Él le tenía fe. Y yo sé que fue una apuesta de Iberaquino. Y apostó por Romero. Lastimosamente, es humano y se equivocó 2 o 3 veces en cosas muy fuertes. Por eso hoy está desprogramado. Romero. Pero él no es mal árbitro. Romero. Sí. Es un árbitro de condiciones. Ahí se da eso que dice Cotita. Recuperable. Recuperable y es muy joven. Por la madera, por la calidad de madera. Tiene madera, ¿verdad? Si a lo experimentado le seguimos aguantando porque a los jóvenes Claro, nos vamos a dar otra oportunidad. estoy totalmente de acuerdo. Por eso, la prueba palpable es el caso Romero. Entonces, eso nomás lo que nosotros pedimos que haga Iberaquino. O le recomendamos, no es que le pedimos tampoco. Lo Silva, el que fuera ahí, ¿verdad? Que sepa administrar la situación y que se equivoca, no quiera ocultar con una acción tan burda como no poner ese tema que justo es el que la República de Luque objeta esa acción. Claro. Esa acción del presidente. Porque si nosotros, desde el punto de vista periodístico, no encaramos y no analizamos cómo corresponde la situación, una situación sensible, una situación delicada. No, primero, no estamos cumpliendo nuestro papel. Y segundo, por querer ayudar la ley de Ñembotadú, nomás que es una de las 3 leyes sagradas del paraguayo. Aplicamos también nosotros la ley de Ñembotadú, ¿verdad? Le ayudamos a la dirección de árbitro de esa manera, al árbitro que se equivocó, simplemente poniendo la basura bajo la alfombra. Claro que no construimos de esa manera, por eso estamos asumiendo la postura que estamos asumiendo ahora en el programa, de desgranar, desglosar y poner sobre el tapete, sobre la mesa, la realidad de la situación. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano, ¿cómo le va? ¿Cómo tal, Enrique? ¿Cómo te va? Un placer. Bien, te invitamos a la mesa, Héctor, porque vos sos una persona que estás preocupado y querés también opinar constructivamente sobre el tema de arbitraje. Y sé que le llamás a la gente del departamento, no sé si hasta ahora no te atendió Iberaquino, pero... No me atendió. ¿No te atendió? No, tiene tiempo durante para mensajearle a los presidentes de los clubes grandes. Y seguramente, qué fuerte lo que decís. Yo creo que todos los presidentes merecen respeto, los presidentes que están dentro de la APF, porque en el fondo son los clubes los protagonistas de esto y gracias a los clubes ellos están también recibiendo sus haberes, ¿verdad? Merecen respeto. Hoy es Melgarejo, presidente Ameliano, mañana puede ser, no sé, Jotita, presidente de Presidente Ayes, el Tano, presidente, no sé, el Deportivo Pinozá, pero todos merecen respeto. No te atiende Iberaquino, vos presidente de un club le llamaste y no te atendió. No, el mensaje ese que le había enviado después de terminar el partido Linda, ahí no tuve retorno y bueno, tampoco intenté más, uno
uno entiende los mensajes, ¿verdad? ¿Qué opinás del momento del arbitraje? No sé si estabas escuchando o viendo nuestra programación. Estamos debatiendo, estamos muy preocupados por el tema arbitral. Ahora salió el informe de VAR y justo el tema más reclamado, que todo el mundo habla de la acción del jugador Pablo Ayala contra un atleta deportivo luqueño que no se revisó, que no se le dio la roja, que todo el mundo pensaba que correspondía y que fue el reclamo de tu par, de tu colega Dani Rodríguez, no aparece en el informe. Vemos cosas muy, muy preocupantes y delicadas que se están dejando pasar. ¿Qué reflexión tenés vos como presidente ameliano y que has sufrido también en este año situaciones muy, muy críticas de actuaciones incorrectas? Realmente no estamos pasando por un buen momento, ¿verdad? El arbitraje no está pasando por un buen momento. Creo que tienen que mejorar. No sé cómo tienen que hacer, pero tienen que dar una vuelta a lo que está ocurriendo, porque así como decir, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Por ejemplo, el fin de semana pasado para mí fue un arbitraje muy bueno, ¿verdad? Y que tuvimos el fin de semana del partido contra Cerro, pero después también uno se encuentra que el mismo árbitro comete errores en otros encuentros, ¿verdad? Entonces cuesta mucho. Y también lo que está ocurriendo en intermedia con los errores que están teniendo los árbitros que bajan de primera división, hay que corregir, ¿verdad? ¿Te refería al caso de Juliadosa con Guairá? No, y anteriormente te hablo de Díaz de Vivar, ¿verdad? Que fue el penal que le había sancionado a favor de Temetari contra Pastoreo, ¿verdad? Que sí. Fue un soplo en comparación a la jugada esa de Ameliano. Marco Martínez fue un soplo el que había hecho el jugador de Temetari y sancionó penal, ¿verdad? No, lo de Díaz de Vivar fue, sí, lamentable. Y lo de Juliadosa fue lapidario, peor todavía, ¿verdad? Entonces, y son árbitros de primera que bajan a la intermedia, a eso te referís, ¿no? Sí, cuesta mucho más cuando a nosotros nos habían consultado antes del inicio del juego, de la posibilidad de suspender porque no llegaba al VAR. Obviamente Ameliano tentó la postura de esperar el inicio del juego porque veíamos esos errores sucesivos que estaban teniendo los árbitros sin que no están más acostumbrados a arbitrar sin VAR y bueno, por eso Ameliano, la postura de Ameliano fue la de esperar los 30 minutos ahí. Nosotros estamos analizando aquí con Jotita, con el Tano y con Benicio, y queremos hacerlo de manera constructiva, sin ánimo de mala leche bajo ningún sentido, porque esa pues es la defensa de ellos, no el periodismo tiene mala leche o fulano tiene mala leche, y no es así, queremos construir, porque el arbitraje forma parte de un eje principal del espectáculo del partido de fútbol, ¿verdad? ¿Qué recomendarías vos como presidente de Ameliano? ¿Qué se podría recomendar al departamento? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo colaborarías? Y realmente no soy experto en la materia, no soy árbitro, no sé cómo se preparan ellos, no sé cómo entrenan, no sé cómo el día a día de ellos, pero de que si es que de la forma que están haciendo mal, algo tienen que cambiar para dar vuelta a eso, ¿verdad? Y es algo que venimos teniendo ya no sé hace cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que tienen que mejorar los instructores y el departamento de la dirección de árbitros para que le den mejores capacitaciones a los árbitros, y si no es problema de capacitación, bueno, ver la forma de promocionar nuevos árbitros, pero que lleguen ya también con mayor rodaje, ¿verdad? En algún momento no. Es muy difícil. Yo creo que el trabajo del árbitro es muy difícil. Yo creo que tienen que estar psicológicamente mucho más fuertes que cualquier futbolista o que cualquier dirigente, ¿verdad? Porque lo que ellos pasan ahí, las decisiones que ellos toman son súper importantes. Por eso siempre hablamos de las sanciones, que la función del árbitro yo creo que termina siendo fundamental dentro del juego, incluso más importante que cualquier futbolista, y bueno, que al capitán se le sancione con 3 partidos, y cuando un árbitro cometa alguna equivocación ni sea desprogramado o no se utilice la palabra sanción, ya no me parece justo, ¿verdad? O sea, yo creo que si el jugador se le sanciona con una roja, cometió un error,
y bueno, y se le dice suspensión. Entonces, si el otro comete un error, también se tiene que llamar de la misma forma. Entiendo. Bueno, presidente, queríamos escucharte un poco a tu reflexión, porque yo coincido con lo último, me quitaste cualquier otra pregunta, porque vos destacás también la importancia del árbitro y yo sostengo. Si estamos hablando aquí, en Deporte Total, televisión y radio, de los árbitros, el tema del momento arbitral, es de la importancia que tienen. Ellos están para impartir justicia, son protagonistas directos del espectáculo, del show del fútbol. Así que su trabajo es tremendamente importante. Gracias, Héctor. Así, a las órdenes cuando guste. Héctor Melgarejo, presidente Emiliano. Breve pausa y volvemos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la Lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad, elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Bien. 12:26. Y a esperar a ver qué hace el departamento de árbitros. Ya dieron su postura a ellos, sacaron este informe que falta claramente la falta del reclamo del agente deportivo luqueño. Me contaron que el presidente luqueño estaba esta mañana por la APF, no sé si está ahora. La información me la dieron que estaba 11:30, 11 estaba por ahí por la APF. Bueno, ya está. Está en manos de Veraquino, de Silva, que lo mencionamos hoy, ¿verdad? Y nosotros tenemos la satisfacción, creo que en este momento todos los que integramos esta mesa, de haber tratado el tema delicado y sensible con altura, como corresponde. Sí. Sí, nomás, para cerrar el capítulo. Cerramos el capítulo, ¿verdad? 12:26. Qué gran momento de Ángel Romero, Jotita, Tano y Benicio. Qué lindo tema, ¿eh? No, el lindo tema es ¿qué? Convocarlo o no, nomás ya es el tema. Pero él se está autoconvocando con estas actuaciones. ¿Y a quién lo saca? Yo tengo uno, pero tengo uno que está en la Argentina. Y dalo. Que también apareció bien. Sí, ya sé quién es. Sí, Adam Vareiro. Adam Vareiro. Que está justo ahora está entrando en River. Está entrando. Fue reconocido como el mejor jugador del partido clásico. Sí, agreguémosle el brazalete de capitán para Ángel. Eso es un peso. Pero no es solo el brazalete de capitán. Hoy es el líder del equipo del Corinthians. Y creo que está haciendo, no sé si producción me va a marcar, creo que van en 3 partidos 4 goles, si no me equivoco, algo así. Increíble como... Pero no solamente goles, está jugando, está liderando a su equipo. Y con jineta de capitán. Y coincidentemente con la llegada de Ramón. O sea, hay definitivamente entrenadores, hay motivadores, hay personas que llegan, acomodan la casa, hay personas tocadas con la varita. Y te voy a agregar algo más, Tano, y atiendan bien Benicio y Tano, por favor. Tano, de Jotita. Ángel Romero, sin jugar, ¿recuerdan ustedes? Sí. Sin jugar, sin tener equipo en un momento dado, era goleador de la selección paraguaya. Sí. Ángel Romero, sin jugar, era goleador de la selección paraguaya. ¿Por qué es jugador de selección?
Ángel Romero es como en un momento dado de otros jugadores que se ponían la albirroja y rendían. Y era nuestro goleador. Ese momento. Y hoy está otra vez en racha. Enganchó con derecha. Sí, no, pero vos te acordás en la selección, hasta con el talón metía goles. Era con el tobillo, quiero decir, ¿verdad? También era el único en ese momento. Oye, ¿y qué? Había una orfandad, hasta jugó de falso 9 él. Claro. Sí. Por eso es lo que estoy diciendo. Me entusiasma lo que dijo Tano. Pues yo no tenía en cuenta lo de Ramón Díaz. Pero es cierto, llegó Ramón y parece que... Él no lo tuvo en la selección luego también. Claro que lo tuvo. Ramón lo mete en semifinal de Copa Sudamericana y ya lo metió en la semifinal de la Copa Brasil. Y lo está salvando del descenso. Claro, acaba de hacer una contratación en la Gran 7, porque ayer ya jugó, por ejemplo, Memphis Depay, que le dio justamente el pase, pero esto es reciente. Están las personas que llegan a un lugar y te ordenan todo. Esa es la realidad. Eso. Y así como está haciendo Gustavo Alfaro con la selección paraguaya. Y el fútbol es presente. Claro, así nomás. Y es momento. En el lugar justo, en el momento justo, ¿verdad? En el fútbol, es así nomás. Yo por eso metí este tema, no sé. Señor Gustavo Alfaro, usted en nuestra selección tiene toda nuestra confianza, el respaldo de 8 millones de paraguayos y tiene Gustavo Alfaro. La atención y la confianza de todo tiene el señor Alfaro. Simplemente que estamos hablando de un jugador que siempre respondió en la selección paraguaya, el señor Alfaro. Siempre. Usted, yo estoy seguro que ya habrá leído, habrá mirado, se habrá enterado, lo conoce Ángel Romero, jugó contra él varias veces. Pero qué gusto decir, mirar la lista, y fulano, y mengano. Es el lindo lío para cualquier entrenador. Alcaraz no tuvo lugar. Adrián Alcaraz no tuvo lugar. Y lo mejor que tenemos en materia de delantero, una grata revelación, por lo menos. Claro. Con cualidades muy interesantes. Lo que ahora te ilusiona es que antes teníamos jugadores que estaban en un buen nivel, que veíamos y decíamos, qué bien que está jugando fulano. Venía a la selección y se contagiaban para mal. Ahora tenemos jugadores que están en un buen momento, el caso de Ángel, y lo vas a traer en un ambiente totalmente diferente. En un ambiente de alza. Esto te hace pensar que es para sumar. Sí. Un ambiente succionador para abajo, por ejemplo. El ambiente de la selección está fenomenal. Sí. Antes venía, el ambiente de la selección está venía fenomenal. La selección, el que venía jugando bien en su club y venía en la selección. Un día. Por eso digo, la selección está en un momento fenomenal. Sí. Fenomenal. Hay un momento fenomenal. Miren que hay mucha gente que te habla. Y el ejemplo, el reflejo de todo es tu entrenador. Sí. Porque él está enterado y él habla con todo, él sabe la realidad. ¿Cómo responde a una de las consultas del caso de Almirón, por ejemplo? Ahí lo es para, no sé cómo decirte. No, yo redoblo la apuesta. Es que está enfocado, está preocupado y está ocupado. Yo sé que él está preocupado y está ocupado, claro. Pero tiene la experiencia de ser seleccionador también. Sí. Lo mejor que hizo la APF, el presidente Harrison, es traer a un seleccionador. Y está la prueba, es lo que siempre se pedía, un seleccionador, y aquí está la prueba. Probablemente todo se basa, yo estoy seguro que cada entrenador planifica, ¿verdad? Pero yo creo que él se rige por una planificación después de una investigación exhaustiva. Porque él termina haciendo los jugadores que no están jugando en sus clubes. Y le saca el máximo provecho, el máximo rendimiento. Es decir, él lo que trae porque sabe que probablemente lo va a utilizar. Él lo trae con esa idea, ¿verdad? Y eso me parece, si vos planificás, generalmente sale bien. Y yo creo que este lateral izquierdo de Central va a ser convocado. Sandes. Yo creo que sí. Yo creo que Sandes va a ser convocado. ¿Verdad? Además, Arzamendi está lesionado. ¿Verdad? ¿O no, Arce ya no. Ya está bien. Bueno, pero Sandes yo creo que va a ser convocado. Todos hablan que está jugando. Está jugando. A diferencia de... Bueno, Arzamendi estaba jugando también en Estudiantes, pero él ya vino lesionado allá. Hizo recuperación acá y volvió. Seguramente que allá tiene que hacer otra vez un trabajito físico y después ponerse a punto y hay que ver si juega. Blas Rivero es suplente en Talleres. Alterna. Atiendan este dato que Sandes juega todos los partidos. Me envía un oyente está trabajando en su plataforma. Podemos decirla, ¿verdad? Está trabajando en Ball, es una información. Claro. Ángel Romero
todos colaboran. Está a 3 goles de convertirse en el máximo goleador del siglo de Corinthians. Gran pistola. Está a 3 goles de ser goleador del siglo de Corinthians. Ya es el nuevo goleador Ángel de la Romero. Arena Corinthians. Sí, ya es el máximo goleador de la Arena Corinthians. Que- Y está a que 3 goles de cambió ser el nombre. goleador del siglo. Está en la historia grande Ya de Corinthians. es el máximo goleador extranjero en la historia del Corinthians. Así mismo. Y ahora está a 3 goles del máximo goleador del siglo, del club, el paraguayo. A vuelta de pausa lo vamos a escuchar a Ángel Romero. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @Bardolino PY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Bueno, 12:35. Lo vamos a escuchar a Ángel Romero. ¿Qué tal, Samir, digo, perdón? Robertito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Enrique, profe, Tano, Jotita? Y un poco para hablar del Humarelo, que tiene una visita complicada ya mañana. Espera un ratito, Robertito. Estamos hablando del tricampeón del fútbol paraguayo. No importa que esté mal en el campeonato, no está recuperándose, que haya perdido el partido de ida. No vaya a bajonearte, el tricampeón del fútbol paraguayo es Libertad. Sí. Y el fútbol es la dinámica que lo empezó. Cualquier cosa puede pasar mañana. Para mí es tremendamente complicado, pero es fútbol. No, como yo le dije a los muchachos fuera de aire, no se olviden del Humarelo en el torneo local. 6 puntos nomás ya nos pusimos. Sí, entró en carrera. Sí. ¿Quién te puso acá entre los muchachos, Samir? ¿Cierto que fue Gustavito? No sé, yo no tengo esa información. Un día escuché nomás ya el apodo. El apodo. Te cuento yo, pero entre nosotros nadie va a saber. Gustavito. Lo tendré en cuenta entonces. Debe tenerlo en cuenta. Bueno, hablando de eso, es una gota como no te enoje, Roberto. Empate 1-1 Paraguay ante Afganistán. Tiempo extra. Va a suplementarios. Van a suplementario. Qué bárbaro. ¿Tenés muchos amigos ahí, vos, parientes ahí? Vamos a la pausa. ¿Qué digo? Pausa. Ángel Romero, ¿verdad? Ángel. Obrigado, né? Obrigado. Muito feliz pela vitória. A gente precisava fechar a classificação aqui em casa, né? Com uma vantagem importante fora lá em Fortaleza. Hoje a gente jogou, tentou ganhar de novo o jogo contra um adversário muito difícil, né? A gente sabia que ia ser muito difícil aqui também. Mas graças a Deus a gente conquistou essa classificação que vai dar muita confiança para a gente. Y fue la figura del partido. Ángel Romero. Sí, sí. Felizmente. Impecable su portugués, ¿verdad, Tano? Vos que más o menos te defendés. Sí, sí, claro. Ya tiene muchos años ahí. Qué figura. Ay, ay, ay. ¿Qué estará pensando Alfaro? Qué suerte tengo. Que claro. Qué suerte tengo, está Alfaro. Qué lógico, lindo problema va a tener. Bueno, Roberto, Libertad juega mañana el campeón paraguayo, la revancha. Sí, mañana, y partido difícil. Obviamente no gustó mucho el resultado de la ida, por cómo jugó Libertad más bien, no también por el resultado, porque si es por el 2-0, todavía piensan que puede ser remontable, pero en cuanto a juego, muy pobre lo de Libertad, y eso es lo que más molestó puerta adentro en Libertad. Puerta adentro.
¿Y qué hay de novedad? ¿Manejás ya algo para mañana o no? Sí, en el equipo va a ser muy parecido al que empezó el segundo tiempo. Resta definir si es que se anima Daniel Garnero a poner el doble 9. ¿Rocky Tacuara? No, Tacuara no llega. No llega Tacuara. Está descartado. Descartado ya 90%. Aguilar Roque. Si viaja a Tacuara es nada más para jugar unos pocos minutos. No está como para jugar más de 45 minutos. Roque entró muy bien aquella vez. Muy bien. Y la vez pasada jugó de titular, Roque. Jugó de titular, que en estos días ya se estuvo rumoreando sus últimos partidos. ¿Y cuánto jugó en Villa Ayes, Roque? Y Roque terminó jugando casi todo el partido. Casi todo. Porque entró Aguilar después, sobre la hora, casi. ¿Y estará Roque para jugar ya de arranque de otra vez? Jugó 45 el jueves. ¿Cuánto? Ahora ha jugado 70, 80 minutos en Villa Ayes. Ponele 75. ¿Y mañana otra vez arrancan? Yo creo que lo que pasa es que necesita libertad y como él sabe caminar la cancha, Tano. Sí, necesita, pero 90 minutos dura el partido. No sé, pero... Necesita 2 goles. Y después que tiene detrás, ella no tiene más nada. No tiene más nada. Ese es el problema. Y conociéndolo a Garnero, no lo veo arrancando con el doble. Pero vos escuchaste que puede poner los dos. Sí, practicó un poco. No sé si es como para arrancar titular, pero practicó el doble 9. Practicó con doble 9. Roque y Aguilar. Mirá vos. Entonces el equipo probable vos tendrías... Sí, Martín Silva en el arco, Iván Ramírez, Néstor Jiménez, Diego Vieira, Matías Espinosa, la defensa no se toca. Doble 6, sería Campuzano, Ernesto Caballero. Un poco más adelantado por derecha Le Silva, por izquierda Rubén Lescano. Y arriba, resta definir si juega Roque y Aguilar o Marcelo Fernández y Aguilar. O Marcelo Fernández y es lo más probable. ¿Qué pasó con Lucas Zanabria? Y Lucas Zanabria tuvo una lesión muscular, está haciendo fisioterapia. Para el fin de semana van a ver si llega, pero posiblemente recién para la próxima semana pueda volver a tener partidos. Sí. Me extrañaba lo de Lucas Zanabria, porque él era titular siempre con Garnero. Lucas Zanabria es titular estando al 100%. Exacto. ¿Y Tito va a estar en la banca? Sí, Tito que entró bastante bien, digamos, el partido. Y le falta fútbol, pero es Tito Villalba, ahí te puede dar una mano un minuto. Como dijo Garnero luego en conferencia de prensa, con Tito se habló de que va a ir sumando minutos a poco. De a poco. ¿Y otro que va a estar? ¿Melgarejo no? Melgarejo todavía no llega. Él está con problemas en la rodilla. ¿Y Tacuara qué tiene? Y Tacuara ya lesiones musculares, ya también por el trajín de los partidos. Muchos partidos seguidos, Tacuara venía jugando. Después recién empezó apareciendo Aguilar. Y Tacuara era el que más minutos sumaba y ya complicó un poco a su físico. Y bueno, ¿Libertad ya está allá? ¿O viaja? Libertad viaja hoy a las 4 de la tarde en vuelo charter. Vuelo charter. O sea, Libertad no ha podido recuperar ni un solo lesionado para este partido. No, ni uno solo. Y es otro punto en contra, justamente lo que yo mencionaba la vez pasada al término del encuentro, ¿verdad? Que esa inmediatez del partido de revancha es otro golpe para el equipo Umarelo. Bueno, Paraguay está cerca de avanzar a la siguiente instancia. Está en el alargue 3-1. Bueno, es futsal, es como el fútbol de salón. Un minuto te pueden cambiar la historia, pero ¿sobre cuánto, Gustavito? Faltan 3 minutos para que termine el primer tiempo del alargue. Paraguay gana 3-1. Falta todavía todo el segundo tiempo. Hay que estar expectante, pero ya cambió la historia. Claro, son 5 minutos, una eternidad para el segundo tiempo. 3-1 estamos ganando. Pero estamos adelante. Estamos adelante. Bien, claro. Bueno, ¿y las obras? ¿Y las obras? ¿Ese monumental quién inventó? No, a todos los muchachos nomás. A todos los perros nomás. A todos los muchachos nomás. Sí. No le quieren poner ellos ese nombre. No. Se va a mantener el nombre del estadio, La Huerta. ¿Y cómo está? Avanza muy rápido porque se está trabajando todos los días. Inclusive de noche están trabajando un poquito y se va a llegar. La intención es llegar a final de octubre. ¿Cuándo pasás por allí para hacernos? Hoy por la tarde voy a pasar por ahí. Bueno, mañana tenemos que tener la imagen acá. Sí. Ya el partido. El estadio no tiene el auspicio del banco, ¿verdad? ¿O no. Sí? No. Netamente La Huerta. Porque está con el canal, con la telefonía. No, el contrato con la telefonía terminó ya ¿terminó? el año pasado. Terminó. Entonces solamente La Huerta. Solamente La Huerta. La Huerta. Entonces... ¿Qué? ¿Qué? Se viene un nuevo auspicio para Libertad. Y algo estará ahí entre manos, ¿verdad? Bien grande. Gente. Pero está quedando lindo. De verdad le digo. Yo he visto una foto que publicó... he visto en las redes, no recuerdo que si fue un colega o que una página, ¿verdad? Seguro que va. Pero está quedando lindo. Yo
No pasé todavía por ahí, no pasé, pero en la foto te dicen que te cambia. ¿Cómo le puede cambiar esa? Lo que pasa es que la bandeja no es la ampliación pues, de la gradería, Tano. Es una bandeja encima de la que ya está. Una bandeja encima. ¿Sí? Y le deja estéticamente, es linda y poná. Bueno, ¿algo más, Roberto? Nada, y ahora resta definir ya los jugadores que se están jugando el semestre. Libertad ya está empezando a planificar un poco lo que va a ser el año que viene, porque hay varios jugadores que ya están negociando su continuidad en el club. ¿Quiénes no siguen? Y el caso de los históricos va a ser lo primero en ser misión cumplida, estudiado. Tacuara y Roque. Tacuara es por ahí el que más chance tiene de continuar. De seguir. Sí. Roque ya él mismo dijo luego que se... Roque, Cristian Rivero. Y Martín Silva. Martín Silva. Son los principales ya que posiblemente ya no siguen. Ya no siguen. Hay que añadir a William Mendieta, hay que añadir a Tito Villalba posiblemente también. Sí. Recuerden que Tito, él tenía una oferta ya para salir de Libertad. Y se lesionó. Se lesiona y por eso se queda. Entonces candidato a salir también Tito. Tito, William Mendieta. Pero después de ese gol... Y Piris está con su lesión, termina contrato a fin de año. Mismo caso Luis Cardoso. Mismo caso Antonio Vareiro. Hay muchos que van a dejar Libertad. Y a mí me dijeron que la intención de Libertad es por lo menos entre 8 a 10 jugadores. Y si vos decís es palabra santa, porque hasta ahora no la pegaste, no la fallaste una, Samir. Perdón, Roberto. 8 a 10 jugadores y la intención sí está en traer también. Pero no tantos como se van. Y tenemos que ver... Van a poder potenciar su cantera. Eso es lo que que van a sacar de la cantera. Y hay que ver también cuántos puede repatriar. Alcaraz es uno. Alcaraz y Gilberto Flores, la intención que vuelvan. ¿Cómo no le va a traer, no le va a llevar Alcaraz? Pero el tema con Alcaraz es las ofertas que están llegando por él. Él tiene oferta para ir afuera. Tiene oferta del fútbol brasileño y argentino. Muy buenas. Por lo que me dijeron a mí, ofertas del fútbol brasileño son muy buenas para el club. Y Flores le hace falta a Libertad. Sí. Flores es un central de lujo. Le hace falta. ¿Verdad? Hoy si lo vas a soltar a, qué sé yo, a Cardoso. Porque ahí luego tenés a Jaquet también. Que tiene el contrato hasta fin de año, ¿no? Hasta fin de año, otro que se va a estudiar a su casa. Y los titulares. ¿Ese cuánto se va a estudiar a su caso? ¿Este cuánto te dice? Es porque se va a ir. No. Yo creo que se va a analizar bien quiénes se van y porque tampoco puede soltar a todos. 10, mucho Jotita. No puede soltar a todos, porque si lo soltás a Luis Cardoso, lo soltás a Jaquet. Se queda solo Viera. Viera y Jiménez. Se queda Viera, Jiménez y lo trae a Flores. Tenés 3. Para competencia internacional tenés Libertadores. Libertad ya está en Copa Libertadores, entonces tampoco te podés desprender de todos. Sí, eso es cierto. Perfecto. Bueno, mañana comprometía las imágenes de las bandejas nuevas, pero entrá ahí con tu todo. Vamos a meternos ahí, a quitar un poco. Vos te camuflas y entras ahí. Video queremos nomás, ya trae foto. Vamos a hacer lo posible. Video. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Muy bien, nuestro compañero Roberto Ayub, el que más sabe de Libertad. Ya venimos. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficie. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31
años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. 12:49, victoria ayer del Real Madrid. Y Yargel ganó el Balón de Oro, tu jugador Vinicius. Y Yargel. Porque no le quieren a Vinicius, ni los españoles, increíble. El obviamente los madrilistas. ¿Qué es lo que tiene este muchacho? Yo llorón. Pero tiene algo más, porque se toma con todo el mundo. Y él es provocador. Es provocador. Claro. Es provocador, pero no se banca la provocación. No se banca. Sí, es increíble cómo puede ser así, con todas las condiciones que tiene. Pescable. Ahora acaba de ganar el Balón de Oro, ¿verdad? Y igual nomás es un... Ayer estaba ganando, se tomó con los árbitros, cuarto árbitro, con todo el mundo. Y la hora salió el presidente del... no sé si fue el presidente del Alavés o de qué equipo... le trató de lo peor a Vinicius. De Valencia, presidente de Valencia. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio Primero de Marzo. Valencia? Que él es un gran jugador, pero una mierda de persona. Ah, no, suavecito. Así mismo. No le dijo nada. Es un gran jugador, una mierda de persona. Y no, los españoles no dan nada. Yo sí boicotearon su mundial. Boicoteó su mundial. ¿Cómo? Y Vinicius dijo que por el tema era que España no... que tienen que analizar hacer la Copa del Mundo del 2030 en España por el tema del racismo. Siendo el jugador del Real Madrid. La gran 7. Con razón que... Que es un país racista. Que no lo quieren ahí. No lo quieren. Pero él se hace... Ese es provocador. ¿Entendés? Esas cosas que juega de víctima, además. Por eso. Si sos provocador, te tenés que bancar también. Claro. Y bueno, es otra historia. Pero de todas maneras, ganó el Balón de Oro. Es noticia. Todavía no es oficial, pero ya... Hay una tendencia... Muy fuerte. Hay una tendencia en... Ya sé, 28 de octubre el evento, pero ya manejan la información que En Marca publicó que supuestamente Vinicius ya sabe que va a ser el Balón de Oro. Sí, pero a Messi... Sí, pero a Messi le... Me está recordando producción que había pasado algo parecido, que ya se le daba a Haaland y después termina Messi llevando de la nada. El disgusto de mucha gente. Bueno, Olimpia, puntero del campeonato. Y que va a ir a la ciudad de Itagua, la ciudad de Ñandutí. Le cae bien ese escenario deportivo, ya en todos los aspectos. Hay muchos olimpistas, yo imagino un estadio que va a tener el colorido. Se va a llenar. Soy optimista y digo que se va a llenar. Se va a llenar. Se va a llenar porque en un partido de Copa Paraguay tuvimos ese... No, y en el marco que tuvo el partido Olimpia Copa Paraguay allí. Sí. Que arbitró el árbitro Jiménez, ¿verdad? Sí. Prácticamente lleno estaba ese estadio. No, es que estaba lleno. Por eso. Es que estaba lleno. Y bueno. Estamos hablando ahora de un partido de campeonato oficial frente a General Caballero, donde Olimpia hace local, muchos socios van a ir. Estamos iniciando un fin de semana largo. Claro, Olimpia local. Y entonces el promedio que está teniendo Olimpia ha aumentado considerablemente cuando juega de local con los socios. Que también es una alegría, entre comillas, que tienen los directivos de Olimpia, porque estamos hablando de una masa societaria que estaba empezando a aumentar, que ha disminuido en un momento dado a llegar a 7.000. En este momento tranquilamente superan los 12.000 socios en este momento, entre socios actuales y socios vitalicios, y eso hace que el movimiento vaya generando, y a medida que vaya pasando, si se van dando los triunfos, esto va a ir creciendo con todo lo que va produciendo este Olimpia. Tiene una visita, una visita a la ciudad de Itagua con un equipo que viene, no sé si viene peleando contra General Caballero. Ya Hugo Benítez a disposición de Martín Palermo, y luego la duda que es permanente, el tema del Sub-19. Luego se mantiene casi todo igual. La zona defensiva podemos hablar de memoria, y ese mediocampo con la necesidad de Olimpia que va a tener de sumar de a 3 en estos 3 partidos que va a tener,
porque Olimpia le toca primero General Caballero, luego viene Sportivo Trinidense y Sol de América, son el fixture antes de ingresar a los partidos clásicos que va a tener Olimpia. La intención es sumar los 9 puntos e ir acomodándose y esperar también el tropiezo de los otros equipos que van a empezar a enfrentarse entre sí. Hay que recordar que el día domingo hay un partido importante, Nacional Libertad. Olimpia también mira... Los dos del domingo. Los dos del domingo. Por eso. Cerro y Nacional Libertad. Es decir, no, yo lo que entiendo es lo que dice, porque Nacional es escolta de Olimpia y Libertad ya se puso a 6. Y es un equipo que está en carrera de nuevo. Sí. Quieras o no, siempre es peligroso. Sí, está a 6 puntos hoy de Olimpia, pero... Y ahí todavía el choque entre sí. Y Libertad, un equipo que le puede... es una situación... Le puedes restar puntos a Cerro, le puede restar puntos a Nacional, a Olimpia. Si es que no pelea, puede terminar siendo árbitro, juez. Claro. Eso por para mí el que se quedó ya es 2 de mayo. Para mí ya se quedó. Sí, se quedó. Ya no tiene punch. Ya no tiene punch. Ya no tiene fuerza. El knockout. El golpe del knockout. Es difícil. Pero el empezaron bien hoy, hablaron tan serio. Vamos a terminar el día bien hoy. Y no sé. Y él es el que me busca. No, te preguntó, ¿y qué te dijo nomás? Vos nomás con cola de paja. No. Pero lo que... yo quiero la repetición, ¿cómo se llama? Off review, ¿cómo le dicen ustedes? Off review. Eso, pea. La repetición, VAR, por favor, el gesto, el rostro, el sarcasmo, el tono irónico que utilizó nomás. No es lo que dijo, la forma en que dijo. Ya le parece a tu tocayo, a Vinicius. Legalmente, son un llorón ya ahora. No te hizo nada, hermano. No escuché bien nomás. Sí, claro, no hizo nada. Pobrecito, no escuchó. Vos nomás ya abrís tu paraguas y querés llorar. Bueno. O sea, llorar luego sí que... A mí lo que me sorprende mira, que una vez más esté a su favor. Me sorprende mucho. Pues hicimos un análisis serio, no lo vamos a mezclar tanto porque fue muy linda la charla, el debate que tuvimos sobre el tema arbitral del momento en el fútbol paraguayo. Bueno, se quedó sin punch, entonces. Te corrigió, inteligente. Ahí está su ironía, pues. No, ahí, pues. Te corrigió. Sí, claro. Como que lo queriendo te corrigió. La U con fonética de... yo Pepe la haya equivocado, pues. Si una isla inglés, pues. Y bueno, reconozco mis limitaciones. Bueno, Gustavito. En ese caso, orden. Y el caso, pero más profundamente el caso de Olimpia, aparte de los otros partidos. ¿Qué es el tema de Hugo Benítez? ¿Está descartado también para el sábado? No. Ya está a disposición y le va a pelear el puesto a Brian Montenegro. ¿Quién Benítez? Hugo Benítez. Y vos sabés que las veces que Hugo Benítez fue más importante. Es tentador porque tiene una carta importante y además le agrega, para mí particularmente no digo que Brian Montenegro no sea un jugador sacrificado, pero lo de Hugo Benítez es más molestoso incluso para los defensores. Es incómodo. Es incómodo. Te atosiga permanentemente, Sí. Ahí está. ¿Cómo está la tipo? Desde mi punto de vista, y ahí creo que puede ser un pequeño retoque. Y el otro dolor de cabeza es el tema del Sub-19, que no encuentra uno que le brinde esa tranquilidad del ¿Cómo está la tabla de juego. posiciones en eso? Y ahora ha sumado 90 minutos, pero a Olimpia la intención antes de llegar a los partidos que digamos... De título, definición total. Definición de Olimpia debe olvidarse de ese capítulo denominado Sub-19. Lo de Hugo y Brian será una lucha de partido a partido, porque si le va a pasar a Brian hacia el gol de la victoria, hoy no estábamos hablando de Hugo Benítez. Ni una posibilidad. Entonces, más o menos, es un mano a mano. Hoy es un mano a mano. Sí, final de bandera verde. Olimpia. Hoy Hugo arranca y Brian a la banca. Sí, probablemente por el rival, porque yo creo de que General se va a tirar un poquito atrás. No jugó bien la pasada, habrá jugado su peor partido contra Luqueño del campeonato. Entonces, cuando vos enfrentás a un equipo que más o menos se cierra bien, y va a necesitar ese punta que moleste, que se muestre, que pique, que trate de crear los espacios. Si está bien, yo creo que debe jugar Hugo. Y vamos a ver qué hace Palermo. Vamos a la decisión. Mañana nuevamente, yo creo que mañana ya va a tomar la decisión de quién va a estar arrancando, pero luego ya podemos hablar de una base que de memoria, el caso de Olimpia. Olimpia lo va a tener que recuperar a Ronnie Redes, que no hizo tampoco un buen partido, y también en ese medio sector, que prácticamente todos mencionan que la base está Richard Ortiz con Ale Franco, que son los dos volantes centrales, y los extremos que van a ir distribuyéndose. Derlis González de un fijo, y arriba Lucas Prato, con el que elija Martín Palermo para lo que va a ser el partido en la ciudad de Itagua,
ya que en este momento, hace minutos, ha sacado Olimpia el tema de canje de entradas, ya anunciando. Y a medida que va pasando el tiempo, seguramente las entradas van a estar agotándose para ese cotejo. Perfecto. ¿Qué más? Nada más, esperar lo que va a ser el movimiento de Olimpia. Ayer esbozó una pequeña sonrisa, 25% sigue ilusionándose con el respecto al Mundial de Clubes. El triunfo de River le permite seguir por lo menos un mes más pensando que puede llegar a clasificar. Hoy, ya no voy a más decir Fluminense es Paraguay porque me salió mal hoy la... pasa Fluminense, sube al 50. Si hoy pasa Fluminense, ¿Y anoche 50. cómo te fue? Y bien, No, pero bien pasó River. Y 25%. ayer pasó, pero ayer me quisieron sacar el profe en el extra. No, Te echaron. ¿Eh? Te echaron. No, yo no fui. Gianluca. Sí. Gianluca fue. Me hicieron caer en el palito. Caí. Te tiró Gianluca la cácara de Sí, banana. porque me preguntaba dónde estaba. Estaba observando justamente en la calle 21 Proyectal y le dije, ¿cuántas canchas hay? Y lancé el número que molesta y le duele al hincha de Cerro. Y aproximadamente 25 canchas, dije. De todo 21 a... Pero sin rencor, sin Entonces maldad. Gianluca quiso tomar la revancha. Yo creo que, o sea, me sacó algo... Pero bueno, está en carrera River, ojo. Sí. Está en carrera River con Gallardo. Y es peligroso. Jugar en el Monumental hoy en día se vuelve una caldera ese escenario. ¿La final de Libertadores dónde está En el pautada? Monumental. Allí. Buenos Aires. Ah, la gran. Por eso creo que Vidal dijo, esta Copa Libertadores está preparada para River. Y ojalá tenga razón y se dé. Pero River, pero dijo, River se armó. Y lógicamente... jugadores mundialistas, campeones del mundo. Si clasifica River no se va a jugar ahí. ¿Por qué? No, ¿No está todo establecido ya? No, la sede es Buenos Aires, No, es ya más está. monumental. ya No, está definido, el más monumental va a ser. en la final. No, y si, Pero ¿y cómo pasó en el Maracaná entonces? justamente eso es lo que van a evitar, por eso ponen como sede las ciudades, no el estadio. No, para mí que... No, yo tengo entendido que ya es la elección para la Y Copa bueno, y si en Libertadores. cancha Boca, por ejemplo, le va a venir bien a River, porque últimamente le está ganando siempre ahí. No va a ser la cancha de Boca, va a ser la cancha de No, Racing. tiene que ir al interior seguramente. No, pero Buenos Aires pues la sede de Tano. Racing. La cancha de Racing es... ¿Cuánto tiene? ¿Para 60.000 por ahí? Y por ahí. Fíjate, River está haciendo, hasta incluso está ampliando su escenario para lo que va a ser la final. ¿De la Copa? Sí, No, pues, de lo se que había ampliado antes. No, de pero la ahora se amplió otra vez porque hay algunos lugares que van ampliando. Se amplió por lo menos 1.000 lugares más otra vez. En el más monumental. Bueno, algo más... Nada más, esperar entonces el movimiento que va a realizar Martín Palermo para lo que va de este fin de semana. A nivel de plantel no hay muchas novedades. Eso sí, ayer ya comentaba el caso de Eric López, que ya volvió a activar por lo menos 10 días más para un acondicionamiento físico contra Sol de América. Aproximadamente es el cálculo que podría estar nuevamente Eric López a disposición del cuerpo técnico Martín Palermo. Y otra situación, cada vez más cerca, en cualquier momento, Olimpia anuncia la renovación de Gastón Olveira. Ya se están cerrando los números, ya hay un acuerdo, el arquero está feliz aquí en Paraguay y en un momento estratégico seguramente va a venir el anuncio porque me comentaban que en un 99% se estampa la firma. Él ya jugó la selección uruguaya. Todavía, fue convocado pero no tuvo la posibilidad. A fin de año él va a cumplir ¿Va a cumplir 5 años ya acá o no? 3 años y medio. 3 tiene para ciudadanía Sí. y 5 para hacer la selección. Para el 2025 él va a estar seleccionable para la selección paraguaya. Mira, ¿vos para el año que viene? Sí, o sea, para finales de 2025. Bueno, el Mundial es el 26. Por eso. Alguien se va a enojar. Pero a mí si me dicen Jan Fernández, Olveira, yo no me enojo. O ustedes sí. No, está atravesando un gran momento. No sabemos cómo va a estar en esa época, pero hoy es un arquerazo. Esa es la realidad. Gracias, Gavilán. Estamos atentos a cualquier información. Vamos con Robert y ya volvemos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma.
firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. ¿Fue o no penal? ¿Fue o no para roja? En cada encuentro hay muchas dudas. En la que sí estamos seguros es sobre el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la marca número 1. La salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. 13:06. Ernesto Jiménez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, a Cerro le toca jugar el domingo, Ernesto, al Ciclón. Sí. Tiene todavía un día más que los que están jugando el sábado, obviamente. ¿Qué es lo último que hay por el campamento del Míster Manolo? Después de unos días un poco álgidos internamente ahí, tratando de levantar el grupo. Bastante tranquilo, Luis Enrique. Después de varias semanas, podemos decir que el Cerro por lo menos está trabajando con mucha tranquilidad de cara a un partido importante como lo va a hacer ante el cuadro del 2 de mayo el fin de semana. Así que así está el Ciclón a la espera de este partido, esperando la recuperación de 2 jugadores importantes. Lo de Iturbe yo veo muy difícil, Luis Enrique, que él llegue un 100% para este partido. Inclusive está más cerca de no estar antes que de poder sumar minutos en este encuentro ante el 2 de mayo. El que sí está con grandes chances de llegar es Wilder Viera, un jugador que necesita también Manolo para lo que pretende justamente para este Cerro Porteño, y más todavía que estamos hablando en un sector donde Cerro Porteño hoy está sufriendo mucho, Luis Enrique. Salvo Robert Pili Gamota, viene cambiando bastante, no está encontrando el nivel de estos futbolistas, así que se está viendo y esperando esa recuperación de Wilder Viera, que sería muy importante para encarar el partido el día domingo. Bueno, Ernesto, me contó un terotero que lo del asistente de Cerro Porteño que no habló no fue del Míster Manolo. No. Eso ya pasa netamente del profe Calderón.
No, tampoco fue decisión de Calderón. El Terotero me dice que fue decisión del club. El club. Y consultado. Yo dicha información no tengo, pero el asistente hablen con el jefe de prensa. Sí. O sea que no sé quién, si fue el presidente, el vicepresidente, Carrizosa, alguien le dijo al jefe de prensa, decirle a Calderón que solamente responda a una pregunta y que no se quede ahí. Eso me dijo el Terotero. Y consultado sobre el tema, Calderón dijo, pregúntenle al jefe de prensa. Es nuevo eso. Yo sé que el profe Calderón es poco hablar. Eso sí, pero está bien. Calderón aceptó todo porque escuchó las quejas. Yo le pregunté al Terotero y el Terotero me dijo, atende bien, pregúntenle al jefe de prensa, decisión del club. Eso es lo que le dijo al Terotero Calderón. Pregúntenle. Hoy vamos a aprovechar entonces, vamos a consultar en privado inclusive al jefe de prensa, porque hoy vamos a tener la posibilidad de mirar 20 minutos la práctica, entonces también vamos a aprovechar. Nosotros también lo vamos a hacer. Sí, ¿por qué lo cortaron? Claro. Porque le dejan como acá al final, todos le dimos con un caño, porque esa es la verdad, le dimos con un caño a Calderón y fue una decisión institucional. Es por lo menos lo que él le dijo al Terotero. ¿Verdad? Inclusive yo, Luis Enrique, Itano no me va a dejar mentir, como la conferencia fue muy corta y queríamos saber un poquito más, yo me avivé y jugué de vivo realmente porque lo tomé después al preparador de arquero, al profe Jacobo Sanz. Accedió tranquilamente, me respondió a 2 consultas, ya caminó a zona de vestuario, pero sí, hoy vamos a aprovechar realmente para saber realmente qué pasó y por qué esa decisión de aceptar solamente una consulta. ¿Por qué será eso realmente? Porque esto es cierto. Si se dio eso que vos decís, tuvieron mal procedimiento también. Porque el jefe de prensa es el que abre la conferencia. Claro, debió comunicar. Claro, él cuando abrió la conferencia tenía que haber justificado, tenía que haber anunciado de que el entrenador no iba a recibir. No iba a responder una sola pregunta y punto. Claro. Él tenía que haber puesto en contexto la situación a los ¿Quién es colegas. el encargado de prensa de Cerro Porteño? El señor Aldo Riquelme. ¿Cómo? Aldo Riquelme. Aldo Riquelme. Sí. Bueno. Yo estaba seguro que no fue una cuestión de Calderón. No, es que no tiene, No tiene, eso es lo que yo dije. No tiene esa autoridad para ir a sentarse y decir, no voy a responder nada. No tiene autonomía de vuelo. Y otra cosa, ¿por qué también él querría no responderle a los periodistas? Claro. Si justamente que decíamos que allá se valora tanto en Europa que el respeto a los periodistas que acá... Por eso yo entendía, si era Manolo, obviamente no iba a estar de acuerdo, por lo pues no iba a entender, ¿verdad? De su parte que se sentía perseguido, todo ese tipo de cosas, pero el asistente no, por favor, un poquito de respeto para... No, es para nosotros. La gente lo que quiere escuchar que es lo que dice su técnico, ¿verdad? O el representante de su cuerpo técnico en este caso. Bueno, volvemos al plantel que estaba señalando Ernesto. Sí, hoy 17 horas va a ser la práctica. Vamos a tener la posibilidad de mirar 20 minutos, donde va a servir un poco para ir viendo cómo está justamente Wilder Viera, también qué trabajo está realizando Juan Manuel Iturbe, qué juveniles también está llevando al plantel Manolo Jiménez. Así que vamos a aprovechar bastante esos 20 minutos que normalmente siempre pasan a ser 30. Pero así está el plantel de Cerro a la espera del partido ante el cuadro del 2 de mayo. No creo que haya muchos cambios, Luis Enrique. Dejó una buena impresión la presencia de Araujo, quien arrancó de titular para mucha sorpresa, me incluyo por supuesto, y tendrá que trabajar todavía bien en lo físico, pero reitero, no creo que salga mucho del equipo que viene justamente de ganar la fecha anterior ante el equipo americano. Y bueno, ¿qué otra cosa en Cerro Porteño? Hay que recordar que Cerro va a jugar fuera de su casa, de local, en el Estadio Defensor del Chaco, un escenario que normalmente el hincha no está acostumbrado a acudir masivamente. Vamos a ver si para este partido los precios son accesibles, hay que mencionar también eso, Luis Enrique, y de por ahí tengamos un buen marco, pero reitero, Cerro hoy va a salir de su comodidad, de su casa, de la Nueva Olla,
por las Olimpiadas Especiales, entonces por esa razón estará jugando en el Defensor del Chaco el día domingo ante el equipo del 2 de mayo. ¿Qué hay que Jan quiere un mejor contrato, una mejora en su contrato? ¿Más? Sí, no, que Jan Fernández quiere una mejora en su contrato. Que ¿escuchaste algo de eso, no? Pero más de lo que tiene Luis Enrique. Te estoy diciendo, quiere una mejora en su contrato. Ya, pero ¿y por qué sabe que es muy bueno? Y porque él sabe seguramente. ¿Y cuándo termina su contrato? No sé. No, pero lo que hoy Luis Enrique está ganando Jan Fernández, yo me animo a decirle que es el mejor pago del fútbol paraguayo. ¿Del fútbol paraguayo? ¿Cuánto gana? Yo me animo a decir. ¿Qué? ¿Manejado o no la información? Sí, manejo. Bueno, y la decir cifra que gana Jan, para poder debatir. Porque, una enormidad. ¿eh? ¿Cuánto gana? No. A un aproximado, no vaya a decir gana tanto. Por encima de lo que gana, de los 7 que gana Iturbe. Sí, más que Iturbe. La gran 7. Entonces gana bien. ¿Cerca de 100? Un poquito menos. Sí, pero para un arquero es 80 por ahí. Pero no, pues no va a ser salario neto ese dinero. Tiene que haber algo ahí dentro. Sí, la prima. Claro. Ahí está todo englobado. ¿Y no será, Ernesto, que están algunos objetivos cumplidos? El hecho que él siempre juega y a lo mejor de acuerdo a eso varía. ¿Está en condiciones? No creo, Tano, de pedir porque algo? Hasta el 2025 el contrato que había firmado Jan Fernández. ¿Perdón? Creo que su contrato es hasta el 2025, ¿verdad? Sí, él todavía tiene un contrato importante. Y bueno. Vamos a ver, es la información que me dieron, ¿verdad? Hay que ver. Él tiene contrato todavía hasta el 2025. ¿Hasta diciembre o hasta junio? No, hasta diciembre todavía tiene un contrato, claro. La idea de Jan es seguir jugando un tiempito aquí en Paraguay. Él no ve muy lejano la posibilidad de en algún momento jugar por la selección. Bueno. Tiene una hija paraguaya. Quiere mucho al país. Y sí, por eso es que le quieren acomodar el contrato para que siga, pues. Está bien. ¿Es todo, Ernesto? Es todo, señor. Estoy preparando un material importante. Prometo esta semana, el viernes aproximadamente, porque estoy buscando la información, como corresponde y siempre lo hacemos de manera profesional. Los jugadores que van a continuar y los que no, de los que termina ya su contrato a fin de año. Perfecto. Esperamos eso para antes del partido del domingo. Sí, allí estaremos, ya con todo el informe correspondiente, porque hay una lista extensa con nombres importantes, Luis Enrique. Dame 2. Uno de ellos ya no va a continuar. 2 que nos siguen. 2 que nos siguen, correcto. A ver. Y Javier Báez. ¿Javier Báez quién? Brock. Es medio fácil. Ernesto, con estos números escalofriantes que diste, o por lo menos que insinuaste, ¿cuánto es el presupuesto mensual de Cerro? Mucho. Es muy alto, Tano. ¿Aproximadamente a cuánto, Me Jotita? imagino que es alto, pero Jotita tiene la información. una referencia. Y por lo menos unos $700,000. No, Cortina. ¿Cuánto? Cortina. No, con lo que gana ya es imposible. Cortina. Yo digo el pago del plantel nomás. No, Cortina. Cortina. ¿Cómo que con lo que gana ya te pasa lejos eso? Este tiene que estar cerca de unos Mucho más, profe. por ahí. Muchísimo más que el número que mencionó el profe. Sí, yo digo, casi el doble de lo que vos profesional. O sea que pasa el millón. Sí, pasa. Fácil. No, yo no creo que pase el millón. Pasa el millón, Jotita. No. Unos 100, unos 300. Pero el suelo no es abrir la puerta del club. Salario del plantel de jugadores de Cerro Porteño, incluido Manolo. Incluido Manolo. No pasa el $1.000.000 y es más de 900.000. Es lo que yo tengo. Orilla, entonces, el millón. Acordate, Jotita, ahora. Sí, $1 millón. Nuevo contrato de Robert Piguera Mota. Sí. Nuevo contrato de Cecilio Domínguez.
Sí, y Turbe. Y se está viendo la posibilidad de arreglar de vuelta con otros jugadores. No me Hay diga mucha que experiencia que terminan también su contrato. No me diga que van a en diciembre. renovar con Iturbe. No, él todavía tiene contrato. Iturbe tiene contrato. Su salario. Por su salario. Y por eso yo dije 1.200.000, 1.300.000. Agregarle que acabas de comprar a un jugador casi $2 millones y no vas a venir a darle $20.000 de salario. ¿verdad? Bueno, por eso yo te digo que para mí 1.200.000, 1.300.000. No, a mí me extraña porque de repente llegó el carnaval a Cerro porque hasta hace poco estaba topeado el tema de salario. Creo que era 40.000 el máximo, 40, 45.000. Y de repente, ¡pum! Yo tengo el dato que es $1 millón. Bueno. Es una locura. Ahí tenés que sumarle el salario de Morel. Morel, sí, por el tema que lo trajeron, también lo compraron también a Morel. Y su salario en ese momento, lo que percibía allá, se igualó. ¿Ya le pagó a Guaraní? No, todavía. Claro. Ya le pagó cero a Guaraní. Otro gasto. Todavía Luis Enrique. Saltan y más cosas. Impresionante. Sí. No, mucho, un presupuesto muy grande. No alcanza el dinero muchas veces para... Y por eso para fue ser que campeón. yo digo que cuando se le cuestiona a Juan José y la afición deportiva, el cerrista reacciona, y Juan José se ríe, bueno, está bien. Vengan y pongan ustedes. Claro, bueno, es una cuestión de poner. Es saber cuándo poner y dónde poner. Claro. Porque está visto de que esto no le alcanza, ¿verdad? Claro. Con la semejante cantidad de dinero. Bueno. Dale, Ernesto, está lindo el tema, ¿eh? No siguen Javi ahí, bro. Sí. ¿Y un tercero? En camino. Falta definir. Espera, me dijiste una mucho, cosita más. Me dijiste dos, dame uno más. No para mí, para el... No, todavía. Todavía pues no tengo, Luis Enrique, la certeza total. Porque hay un jugador de mucha experiencia que termina su contrato en diciembre y se van a arreglar unas cositas. Si este jugador acepta algunas cuestiones, se puede quedar. Y si no, también está en la lista de los que... Le van a pedir rebajar a Turín. ¿Sí o no? No, y la gente de la radio no te ve. En la televisión ve tu gesto, pues la gente de la radio. Sí. Es Churín, ¿verdad? Ese es el tema. Es Diego Churín, también. Chao, Ernesto. Y es la información que decía Cotita. Viene justamente con eso. Él hablaba ayer de 80% y ese 20% me parece tiene un poquito que ver con esa cuestión. Bueno. Gracias, Ernesto. Correcto, Luis Enrique. Un abrazo, hasta más tarde. Chao, esperamos el viernes, 13:20. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol
Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Ingeniero Hugo Romeo, presidente 2 de Mayo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Luis Enrique, ahí al profe, Tano y Jotita. Bueno, ¿qué pasa con el 2 de mayo? Aparte de perder, hubieron versiones ahí que me parece que tiene que incomodar a cualquier dirigente, a cualquier presidente. ¿Qué es lo que se rumoreó y qué es lo que pasa realmente en el Gallo Norteño en estos últimos partidos, presidente? Y en realidad, lo que creo yo que estamos pasando una mala racha, diría, porque no estamos nosotros acostumbrados a perder 2 partidos y mucho menos de local. Son derrotas que duelen, todas las derrotas duelen, pero en particular estos 2 partidos, que digamos así en los papeles previos no lo teníamos, ¿verdad? Siempre nos preparamos para ganar, pero hay que entender también que los adversarios juegan y estamos pasando por una mala racha, ansiedad, nerviosismo, no podemos concluir bien la jugada y perdimos 2 partidos que importantísimos, que podríamos haber sumado, mejorado un poco también en el acumulativo. Imagínate, Luis, que con 2 derrotas al hilo igual continuamos en cuarto en el acumulativo. Y sí, es cierto, pero si vos sumabas los 6 puntos de locales que perdiste, estarías a un punto de Olimpia hoy. Sí, exactamente, estaríamos ahí peleando el campeonato, esa es la realidad, pero como no pudimos, hay que remar, hay que prepararnos y tratar de salir a flote, salir a tratar de ganar nuestro partido. Tenemos un rival dificilísimo que vamos a tener este próximo domingo, pero de igual manera vamos a prepararnos para que podamos volver a sumar. Ya 2 fechas que nos sumamos, sería ideal que este partido podamos sumar a 3 y si no podemos ganar, por lo menos a no perder. Es difícil, van a jugar fuera de casa y ante un Cerro Porteño que también es rival directo, está peleando el título igual. Sí, Luis, va a ser un partido muy difícil. El Cerro también está levantando su fútbol. El Cerro Porteño siempre va a ser el Cerro, los equipos grandes son equipos difíciles. Pero el 2 de mayo también tiene lo suyo, no podemos olvidarnos de jugar al fútbol de un día para otro. Tuvimos también bajas como por ejemplo Brian Ayala, que se fracturó la clavícula, Jesús Liando, que pasó por quirófano, o sea que tuvimos también jugadores lesionados, expulsados, pero de igual manera tenemos un plantel para que podamos reponernos, porque este partido por sí solo ya es motivante jugar. Entonces es el momento de que los jugadores puedan mostrarse, porque mucha gente va a estar mirando ese partido. ¿Qué pasó con este atleta de ustedes que volvió a responder mal la afición deportiva al pueblo del 2? ¿Qué es lo que ocurrió? Y como ya tuve en el segundo partido donde tuvimos la derrota, el público abucheó, le exigió a los jugadores, y bueno, y en caliente también un jugador le respondía al público, y no pasa nada, no puede pasar eso a mayores, es una situación aislada. Lógicamente que no debe de volver a ocurrir, ¿verdad? Hay que saber lidiar también con esa situación, porque no todas las veces vamos a poder ganar, queremos siempre ganar, pero si no se puede, hay que entender también que podemos perder, como así fue, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó en la cancha y en las redes sociales. Bueno, presidente, esperemos que puedan levantar cabeza y que no se desanimen. Ahí todavía 10 fechas por delante y como decía, está todavía en el acumulativo en una posición, hay que asegurar. Yo creo que la permanencia está asegurada, lo que hay que asegurar es una presencia internacional.
Sí, señor, eso es una realidad, vamos atrás de eso. Yo le decía también al cuerpo técnico, a los jugadores, que 2 derrotas no pueden empañar todo lo bueno que hicimos, entonces a levantar cabeza, y eso solamente vamos a hacer todos juntos, los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo dirigencial, y también la afición deportiva. Hay que entender de que con una victoria ya podríamos estar ahí muy cercanos a una Copa Internacional. Esos fueron los objetivos que nos habíamos trazado, era la permanencia y tratar de jugar una Copa Internacional. Estamos muy cerca de lograr ese objetivo, vamos a trabajar en eso y ojalá que consigamos. Hugo Romero, ingeniero, gracias, presidente. Un fuerte abrazo, Luis. Presidente de 2 de mayo. Bueno, ganó Paraguay y pasó a cuartos. Cuarto de final. A cuartos de final del Mundial de Futsal. Le ganó Éramos rival. Afganistán 3-1 en tiempo suplementario. Vamos a poder compartir los goles, producción, de la selección luego de la pausa. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, estamos de vuelta a 13:31. ¿Cuándo sale la nómina de reservados o de convocados ya? ¿Este viernes? Reservados ya está. Convocados... ¿Este viernes? No, un poco. ¿O el siguiente? ¿Por el siguiente ya el viaje? ¿Este viernes? ¿Pasado mañana? Viernes o sábado seguramente. ¿Verdad? Para mí que sí. Hoy es el 25 de septiembre. El viaje está previsto para el 5 o 6. Puede ser el 1 de octubre, 9 días antes. Y también. Pero los de afuera nomás. Generalmente se queda lo de los locales, que creo que no va a haber mucho convocado acá. Si es que hay luego, ¿verdad? Si a lo mejor Alfredo Aguilar. Y se adelantaron ya, por eso no va a haber pausa del campeonato. No va a haber pausa del campeonato. Programaron fecha. No, va a haber partido. ¿Verdad? Y generalmente 15 días antes será lo de los jugadores de afuera. Lo planteo esto porque el técnico dijo la vez pasada cuando estuvo hablando con los colegas en cancha de Guaraní, ¿verdad? De que prácticamente sería la misma lista. Y uno de los nuevos que podría ser este jugador paraguayo que tiene nacionalidad, jugador de central. Y el otro, quiero creer que Ángel Romero va a ser tenido en cuenta. Y puede ser. ¿Verdad? Sí, pocos cambios. Sí, fíjense que Tony Sanabria, que fue convocado, que no tuvo ningún segundo de partido, ya hizo 2 goles de nuevo en Europa, en Italia. Sí. Volvió a anotar para su equipo.
¿Está puntero? Fecha seguida. Está puntero, ¿verdad? increíblemente. Entonces, creo que es también un detalle. Yo creo que Tony Sanabria va a ser de nuevo convocado. Sí. No tengo ninguna duda. Sí. Bueno, lo que yo creo nomás que Ángel Romero, él mismo se autoconvocó con este rendimiento que está teniendo. Sí, y no hay que olvidar de que tenemos un partido en la altura de Quito. Siempre implica un mayor desgaste, ¿verdad? Y por ahí, por sorpresa, por ese tema de la altura de Quito, por ahí no puede ser que aumente la cantidad de convocados, ¿o no? La pasada fueron 26, ¿verdad? 26. Y tenemos 2 suspendidos, que obviamente va a tener que... Dieguito Gómez y Junior Alonso, porque están suspendidos para una fecha. Igual van a ser convocados, claro, para el partido con Venezuela. No podrán estar en la altura contra Ecuador en el partido de Quito, porque van a ser citados igual. Por eso no me digo que a lo mejor si la cantidad aumenta o simplemente se va a quedar con lo que están, porque Velázquez te puede jugar de lateral y te puede jugar de central, ¿verdad? Pues, todo con ese punto nomás. Gustavo está suspendido para Quito. Sí. Bueno, ahí entra Valbuena. Ahí ya no sé. Sí, ahí ya, no. A lo que voy es que no creo que convoque otro central. ¿Quién, Gustavo? No, ¿quién Gómez. es que no, Gustavo Gómez. Gómez fue ya cumplió la vez pasada. Él Gómez ya cumplió, claro, Junior Alonso. claro, ya jugó Junior, claro. Y Gómez. Y Diego Gómez lo que están. Y por eso hay más la convocatoria de Sandes. Y Junior Alonso está jugando el lateral izquierdo titular. Los 2 partidos. Sí, pero no te olvides que convocó 2 laterales de salida, que son Arzamendia y Rivero. Arzamendia no pudo estar por un tema de lesión. Ahí va a entrar Sandes, hay que ver si lo saca a uno de esos 2 laterales naturales. Y si no lo saca, por eso digo que a lo mejor puede haber alguno más, 2, 3 convocados más. Puede ser porque, bueno, todo pasa, todo depende de lo que él crea. Si él piensa de que va a tener muchos cambios, Quito-Asunción. Y por el desgaste que significa la altura. No, eso uno. Y segundo, porque estamos debatiendo de que Junior Alonso es tu lateral titular hoy en día. ¿Sí o no? Es el lateral izquierdo titular. No. Yo creo que fue por los rivales. Bueno, y fue tu titular, lateral izquierdo titular. Sí, pero yo como venezolano había jugado con Junior Alonso. Pero es tu lateral izquierdo titular. Sí, pero ten en cuenta el rival. Y obviamente. No jugó él, está suspendido. Gamarra. Está Mateo Gamarra, que puede jugar de central y lateral. Pero se asemeja más a lo de Alonso, en la marca. Para jugar en Quito, por ejemplo. Y Sandes es más de salida. Sí. Mira que Sandes mal no marca. No marca mal. Yo creo que él tiene esa doble función que es interesante. Pero allá... ¿Puedo ponerlo de titular en Quito? No sé si en Quito, pero acá contra Venezuela sí o sí. Sí, acá ya hemos necesitado otra cosa. A lo que yo voy es que si Alfaro quiere un lateral de oficio en Quito, Sandes mal no marca. Ahora, no se le puede... no le podés ver como un punto muy flojo a Sandes el tema de la marca, lo que te quiero decir. Aparte, él tiene buen juego aéreo. Si pones un lateral de salida en Quito, me voy yo frente al Panteón. Pero no conviene, pues. Pero si vos tenés cerrado al otro lado, vos no está mal la idea, venís. Lo tenés a Velázquez por derecha. Está bien, pero Quito pues medio... El ir y venir es muy súper. Tiene que estar muy bien. Sí, claro. El ir y venir en la altura lateral. Bueno, vamos a ver qué decide nuestro entrenador. Yo creo que tenemos que hacer la misma actitud nomás que hicimos contra Uruguay y Montevideo. Porque tenemos 2 rivales, pues. Ecuador, el equipo, la selección y la altura. Dejémoslo a Alfaro que haga todo. No, estamos analizando. No, claro sé, que lo pues está bien, 2 rivales son la altura, es un rival. Claro. Innegable. Vamos a la pausa, a la vuelta ya estamos también con Mati para sentir a los oyentes y vamos a tener los goles de Paraguay en el Mundial de Futsal ante Afganistán.
Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Misión cumplida, estábamos compartiendo los goles de la selección futsal de Paraguay. El golazo de Cucu Salas entre las piernas del arquero, el famoso Ombo A. No, ese fue de Martínez. No. Para el empate. Para el empate. Fue Martínez, bueno. Cucu, la asistencia para su hermano, el 2-1, ¿verdad? ¿Y el tercero? ¿Otra vez de Martín o Espinosa fue? Espinosa. ¿Misionero? El misionero. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe, Inicio, Tano? Bien estamos. ¿Te noté nervioso cuando el partido estaba perdiendo Paraguay 1-0? La verdad que sí, estaba preocupado. No me esperaba. Sí, pero se ganó al final, se ganó. Es un mundial. Mirá que Irán nos había eliminado ya en un mundial. O era capaz de pedir ya la cabeza al técnico en ese momento. Prefiero guardar. Vamos a esperar después. A ver qué dice la gente, Mati. 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, muchacho? La otra nomás estuve viendo la entrevista que le hicieron a Di María por su documental y le preguntaron los mejores jugadores con los que compartió vestuario y le nombró a Tacuara. Y ahí es donde yo digo, tiene que decir un jugador de afuera o un periodista de afuera recién va a darnos cuenta de Tacuara, uno de los mejores delanteros que tuvo este país. Porque mira si serán ingratos acá que nombramos a Tacuara y se acuerdan del penal contra España, pero no se acuerdan que gracias a Tacuara se jugó ese partido. Y olvidándose también que el que le atajó el penal no era un arquero cualquiera, un tal Iker Casillas era el arquero, que a esa altura ya era campeón con Real Madrid. Como diría Ramón Ángel Gil, qué ingratos somos acá con jugadores que lograron cosas afuera ya. Pero no lo metan los periodistas. A los periodistas no lo metan por los periodistas. A mí no me meta. Sí, no, justamente iba a decir, no, ya me quitó el... Eso es cosa de hincha, eso de tema de hincha común, claro, le llamo a Bandaria, porque todos estamos destacando la capacidad de gol de Oscar Tacuara Cardoso.
lo mucho que le ayudó a Enciso cuando estaba en Libertad. Es decir, todos ponderamos la Tacuara. No minimizamos lo que es Tacuara nosotros. Se equivocó, pateó mal el penal, atajó el arquero, es otra historia, es un mundial. Y antes de eso nos dio con un penal de lujo ante Japón la clasificación. Al periodismo no lo incluya porque nos cansamos de elogiar todavía la capacidad goleadora que sigue teniendo Oscar René Tacuara Cardoso. Y esto que usted escuchó, señor, que dijo Di María, lo viene repitiendo siempre las veces que puede Di María sobre Tacuara Cardoso. Di María le hizo hacer también, dicho sea de paso, un montón de goles a Tacuara. Di María, Aymar. Aymar. Los extremos llegan y él, ¡pum!, adentro. ¿Audio? ¿Qué tal, señora Emma Laporte? Jotita, yo creo que vos me vas a dar la razón, pero vos estás viendo ahora el Mundial de Futsal FIFA, qué purete es su tema. Por un lado está cuando sale afuera, eso va a salir un saque algo, eso se ataja al tiempo. Y había sido el arquero por hacer perder tiempo, tiene hasta 4 segundos nomás para tirar la pase y la jugada. Lástima que en el fútbol campo no se puede hacer eso, porque aún así no da auto ver más el fútbol de campo, porque demasiado la gente se tira para hacer perder tiempo y el arquero va a sacar socorro de YouTube y muchas veces la fútbol. En el fútbol de campo también hay reglamento de límite de tiempo para el arquero. Nunca nomás se respeta, 6 segundos tiene el arquero. Audio. 1986 Bebico ir acá la nacionalizado paraguayo jugando a la fútbol. O sea, ya más o menos ya rapamos la otra ni nacionalizando más o hace 5 años guapo ya y estamos yo jugar ahí o a vivir en el proyecto y la jugaron. Qué cachafa, Gustavito, será. Nunca pierde la oportunidad de tirarle petardo a Cerro. Anoche Gianluca le preguntó que si en el barrio popular donde estaba cuántas canchas había y pum, 25 ahí. No 24, no 26, 25 luego tenía que decir él. Bueno, saluda a Blackenman. Uno más. ¿Qué tal, pendejo? Más Laporte, Tano Jotita, el profe querido, Enrique Luis. Hola. Qué bueno será que el Pitufo Ruñón Cerrita habló de Cardoso, no habló de otra vez de su novio Javi Báez, será. Yo le banco a nuestro querido Samir Abubakar, el tirabomba de Tuyucuá. No, por más que soy antiliberteño, pero es un capo. Saludos a todos. Samir Abubakar. Tirabomba, le dije. Total. Tenemos pausa, Robert. Ya venimos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de 4Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Ranger, for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Muy bien. Seguimos con nuestros oyentes. 0986-780-780, escuchamos. Che, no quería que el Tano y el profe Benito sean tu padrino de boda, madre. Al día siguiente ya te vas a divorciar. Doy y voy la padrino, o sea. ¿Qué quiere decir este oyente? Quiere su tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? No, pero aclaremos nada.
Ni le entendí. Ah, cada árbitro ahijado de ustedes por acá. Bueno, yo no me meto en eso. Vamos a seguir escuchando. Quiero saber qué habrá pasado. Vos también, Gustavito, que le seguí la corriente. ¿Qué va? Audio. De Luis Enrique, decirle a Samir o Nur, ese de la novela, ese que hace Libertad con ustedes. ¿O por qué creído el tipo antes de dar su Aquí noticia? está nuestro compañero Robertito allí. A ver, busca más nada, y ahí DJ con lo informado. No. Quiere vio que llore. ¿Qué pasa? Quiere vio que llore. Y claro, un muchacho alegre. El integrante joven. de Moda Deporte Total es Samir. Sí. Figura nueva. Mirá por la elegancia. Samir. Y lo más importante que Samir, dije, Roberto. No, y te Samir. Bueno, Gustavito le bautizó y ya la gente lo rebautizó. Abubakar. Samir Abubakar. Bueno. Audio. Buenas tardes, Deporte Total. Saludos a todos ahí y saludos de Encarnación. Benicio. Sí. Pues tengo Luis Enrique Oñeu sentada mi porima vez y en bavera. Ande Benicio en mi guane que estoy ni baño mejor. No, espera, al oyente, no, estuvimos acá nosotros. Simplemente ya en el espacio de los oyentes teníamos una cuestión, cumplí un rol de padre especial. Por eso en el espacio de los oyentes ya estaba el Tano aquí. Nada más que eso pasó. Y ya está. No se compara con el profe. ¿Cómo? No puede compararlo del profe. Él... Audio. Buenas tardes, profe, Tano, Jotita, Luis Enrique. Señor. Y si por ahí ya vino Mati. Señor. Mucha razón tienen ustedes en el tema de criticar a los referees. Pero da ya que se le escuche, testable. Le llama al encargado del referee, no te atiende. Y deja mucho que desear, algo así. Le falta mucha capacitación. No pueden contratar a algún referee de la liga inglesa, por lo menos para que le venga a capacitar en algo a ellos. Tanto en el bar como ahí en la cancha. Ese referee cuando se está equivocando y... porque le llamaron del bar, le expulsaron a Rodrigo Roja en el partido de Luqueño en el Caballero. Y no le llamaron para expulsarle a Pablo, el jugador que anda en el Caballero. Otro audio. Luis Enrique, la vez pasada el profe te dijo que un grupo de olimpistas enojados se separaron y fundaron el Club Guaraní. Vos le dijiste, Guaraní el primer campeón, el primer invicto. Te olvidaste de decirle que es el primer equipo que tiene tobogán, quilombo y casino. No. Vamos, Robert, a la pausa. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. ¿Fue o no penal? ¿Fue o no para Roja? En cada encuentro hay muchas dudas. En la que sí estamos seguros es sobre el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos, de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Un saludo grande a Quillú Méndez, gran amigo, salonista. Hemos compartido con el Quillú Méndez el rectángulo chico. Su hijo es Cuco Méndez. Cuco. Se dice... Emerson. Espera, tranquilo, Gustavito. Cuco es Javier. No, lo que pasa es que ya le puso el apodo a Roberto Samir. Oye, me quiere marcar acá por la Cuca lo que... Cuco.
Emerson, Cuco. No, Cuco es Javier. Cuco es el hijo de Quillú. El mayor. No, el hermano, Cuco. Y el otro es el hijo de Quillú Méndez, el menor. El menor, Emerson. El mayor es Sala, el hijo de otro gran amigo, gran salonista, Juan de Rosa Gómez. Ellos son hermanos de madre. Y Emerson, su apodo es Yayi. Fue campeón mundial de fútbol de salón en Valledupar, Colombia. Saludos al Zurito Villar, también que está en New Jersey, en Flemington. En Flemington. Y a Gallo Jorge, no sé, estará escuchando ahí arriba un... El Gallo Jorge está trabajando ahora. Está colocando cielo raso ahí. Está trabajando. Y después se va a su yate. Así nos mandan los paraguayos en New Jersey. Pero la colectividad es enorme, dijo Tita. Esto fuera de broma. Sí, muy grande. Es impresionante la colectividad paraguaya en New Jersey. Ahí vamos a estar en cualquier momento. Diciembre. Quiero enviar un saludo. Hoy está de cumpleaños un ex gran jugador. En su momento jugador de Nacional, jugador de Guaraní, jugador de Olimpia. Aurelio Martínez estaba de cumpleaños. Don Aurelio Martínez, que gran puntero derecho. Sí. Bueno, ya que estamos de saludo a mi ahijado Matías, que está de cumpleaños, así que un saludo. Para vos, Matías, Matías, ¿de dónde? De San Pedro. Sí. Yayi es hijo de Quillú. Yayi, sí. Fue refuerzo de San Pedro del 2016. Ah, con razón que vos tanto querías hablar de este tema. Eran jugadores que ustedes llevaron para que San Pedro pelee el título, pero no ganaron. Nos eliminamos en semifinales. ¿Contra? Capitán Bado. En Bareteta, en Capitán Bado. Mucho resto. Y la verdad que Oscar Soto también estaba en ese equipo de San Pedro, todo mundialista. Bueno, seguimos con los oyentes. Escuchamos. Hola Mati, pendejo, ¿cómo estás? Te saluda el Guasón. Me encanta, dos cosas ahí que me encanta de vos. Es la música de fondo que pone en tu honor en el programa. Y segundo, las dos orejonas que tenés ahí en tu cabeza. En tu cabezota. Saludos. No, acá es para la ancha. No se escucha más tu música borrada, parece. No, ya puse filtro, audio. Luis Enrique Pérez, otro que dice Cuca por el auricular. Cuca lo que te falta a vos. ¿Qué puta será? Hay mensajes que no se pueden Cállate leer. No, hay mensajes que no se pueden leer. Vamos a ver, otro audio. Luis, Javier, mate copio. Ni me pone trein cojina la selección, o sea, tranquilo, estamos muy bien. Y con todo respeto les voy a decir, Peñipungo, que puajina por Ángel Romero, o sea. Ya todo decir, ya el técnico tranquilo, pona, o sea, y tampoco creo ser pájaro de mal abuelo, ya está todo muy bien, tranquilo, de la yaja de Seina. No nos olvidemos que acá vinieron también y ganaron 1-0, después jugamos contra Venezuela, ya todo bien, bum, y nos ganó Venezuela. Tranquilo, ya el técnico es una sin presión de elegir a la jugador. ¿Y vos crees que nosotros le podemos presionar en este momento a Alfaro? Increíble, te lo tenemos que decir. Lo que pasa es que... Gran momento Ángel Romero, que cuando estuvo en la selección sin tener club, la rompía. No, yo me opongo a eso. Porque me opongo terminantemente, voy a decir, qué mal desastre Ángel Romero, le regalaron la capitanía, no sé por qué tan Corinthians. Tenés que mentir, ¿verdad? Así pero querés que digamos. Se le cayó por el brazo. Qué imbécil. No le puede tratar de imbécil. Cortito, Ángel Romero cortó su gran momento por una lesión. Volvió y demostró nuevamente que está en buen nivel. Bueno, nos vamos. Hoy estamos con el extra de Deporte Total a las 19. Como siempre. Mamá querida. Sí, el programa siempre está. Juan José y ya Cuerpito también. ¿Usted viene siempre? Por supuesto. ¿Y mañana, profe? ¿No cree que en el día de mañana? Si yo llego a no estar, pero se incendia acá, viejo. Y sí, el profe no vino. ¿Y mañana Partido Libertad? No, el Partido Libertad, alguien me tiene que reemplazar. Pero vos hablás a las 7:05 y después las 8:10. ¿Qué pasa en ese interín? Lo que yo quiero saber. Controlan todo. Ya. Bueno, ya viene Mario Ferreiro con Juan Fariña, Blas Barrios y la bella Sole, la reina de Vallepucú. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa,
Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Época bonina mitacuñá, shefu arahaba, por uniceteco y pepo paraba, peña jatí, deratuicuate, guare uninte, oipu ayucaba, jaipe cuacaminte, umaquesete, mocoi panambí.